La señorita Marple y la aguja que provocó un asesinato del que nadie habló. La aguja entró en la carne con tanta suavidad que nadie se dio cuenta del momento preciso en que llegó la muerte. Pero esa revelación llegaría más tarde, cuando los gritos cesaran y comenzara el silencio. 3 días antes del incidente, St. Mary Mead bullía con los preparativos de la temporada que ocultaban intenciones mucho más oscuras. El salón del pueblo estaba decorado con carmesí y hojas perennes, y sus antiguas vigas estaban adornadas con cadenas de papel hechas por escolares, cuya inocencia pronto se vería comprometida. La señorita Jane Marple observaba los ajetreados preparativos desde su rincón habitual, mientras las agujas tintineaban rítmicamente mientras terminaba un delicado muestrario. Su mirada penetrante no se perdía nada, aunque parecía absorta en su trabajo. La anciana había llegado esa mañana para ayudar a su sobrina nieta a organizar el bazar benéfico anual, sin saber que un asesinato ya acechaba. El círculo de costura ocupaba la esquina este del salón, con sus mesas de exhibición repletas de lino bordado y tejidos de punto. La señora Daphne Thornfield presidía este espacio con la autoridad de quien está acostumbrada a mandar. Sus dedos recorrían la labor con precisión mecánica, cada puntada idéntica a la anterior. Ella habló poco esa mañana. Su locuacidad habitual fue reemplazada por una tensión que le recorrió los hombros. Al otro lado del pasillo, el reverendo Ashworth forcejeaba con las guirnaldas de acebo que se negaban a cooperar. Su rostro afable denotaba una tensión que iba más allá de la simple frustración con las decoraciones. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia el círculo de costura, deteniéndose en la señora Thornfield, con una expresión difícil de interpretar. La joven Margaret Foster irrumpió por la entrada cargando cajas de donaciones, con las mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo. Apenas reconoció al vicario al pasar a toda prisa, dirigiéndose directamente a la cocina, donde su madre supervisaba la preparación del té. La muchacha se movía con la energía nerviosa de alguien que lleva secretos demasiado pesados para unos hombros tan delgados. El coronel Edmund Hardwick llegó poco antes del mediodía, sacándose la nieve de las botas con excesivo vigor. Su porte militar se mantuvo impecable a pesar de su retiro, aunque le temblaban ligeramente las manos al quitarse los guantes. Examinó la sala con una evaluación táctica, deteniéndose en cada persona como si catalogara posibles amenazas. Cuando su mirada se cruzó con la de la señora Thornfield, algo se reflejó en sus rasgos curtidos. Reconocimiento, quizá, o este era miedo. La señorita Marple notó este intercambio mientras contaba los puntos. Sus agujas no se detuvieron, pero su mente registró cada matiz de aquella comunicación silenciosa. Los preparativos del bazar continuaron durante toda la tarde, con decenas de voluntarios transformando el sencillo salón en un paraíso festivo. Sin embargo, bajo la alegre actividad, fluían invisibles corrientes de tensión entre ciertos individuos. Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando ciertas personas se acercaban. Las sonrisas parecían forzadas. Las risas sonaban huecas. La señora Daphne Thornfield solo salió de su taller de costura una vez, para tomar aire fresco a pesar del frío intenso. Regresó 10 minutos después con nieve espolvoreando su abrigo oscuro y una expresión de severa determinación en su rostro. Ella reanudó su labor sin dar explicaciones. El doctor Benjamin Waverly llegó al caer la tarde, aferrado a su maletín médico, como si esperara alguna emergencia. El médico lucía demacrado. Su aspecto, habitualmente impecable, mostraba signos de abandono. Unas ojeras le ensombrecían los ojos. Llevaba el cuello ligeramente torcido. Habló brevemente con la señora Thornfield. La conversación era demasiado baja para que otros la oyeran. Cualquier palabra que intercambiaron hizo que la mujer palideciera visiblemente, mientras su aguja se clavaba en la tela con repentina violencia. Una mancha de sangre apareció en el lienzo blanco donde se había pinchado el dedo. Se quedó mirando esa marca carmesí durante varios segundos antes de tomar mecánicamente un pañuelo. La señorita Marple observó cómo se desarrollaba este pequeño drama mientras conversaba sobre los patrones meteorológicos con la señora Foster. Su tejido seguía a un ritmo constante, pero su mente analizaba las posibilidades como dedos que buscan puntos débiles en la tela. Algo venenoso acechaba bajo esta reunión aldeana tan común. Podía presentirlo como los animales perciben las tormentas que se aproximan, aunque su naturaleza exacta permanecía desconocida. Al anochecer, los preparativos finales llegaron a su fin. Mañana, el bazar abriría al público,
atrayendo a aldeanos de kilómetros a la redonda para comprar artículos artesanales para regalar en Navidad. Mañana, las fachadas cuidadosamente construidas se resquebrajarían. Mañana, alguien moriría por un método tan sutil que los testigos cuestionarían sus propias percepciones. Pero esta noche el salón estaba vacío, salvo por los expositores que aguardaban en silenciosa preparación. La señora Thornfield cerró con cuidado la entrada lateral, probando la manija 2 veces para garantizar la seguridad. Se había ofrecido a vigilar las instalaciones durante la noche, alegando preocupación por posibles robos. Nadie cuestionó esta inusual oferta, aunque varias personas intercambiaron miradas significativas. La mujer desapareció en la pequeña oficina adyacente al salón principal, llevando su canasto de costura y un termo con té. No sobreviviría hasta la mañana. La señorita Marple recogió sus pertenencias mientras otros voluntarios se marchaban, con su labor cuidadosamente guardada en su bolsa de tela. Se detuvo en la puerta, mirando hacia el salón decorado con sus alegres cintas rojas y su inocente vegetación. La anciana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las temperaturas invernales. Algo terrible estaba a punto de ocurrir en esta pacífica aldea, algo que haría que la gente prefiriera el silencio a la verdad. Aún no comprendía la magnitud de lo que se avecinaba, pero el instinto le advertía que prestara mucha atención en los próximos días. El mal tenía múltiples rostros, pero rara vez se anunciaba con bombos y platillos. Más a menudo se presentaba vestido con ropas familiares, hablando con voz confiada, ocultándose tras posiciones respetables. Entró en la oscuridad de diciembre, la nieve crujiendo bajo sus sensatos zapatos. Tras ella, las luces del pasillo se apagaron una a una hasta que solo la oficina brilló como un faro solitario. Dentro de esa pequeña habitación, la señora Daphne Thornfield recogió su labor por última vez, sin darse cuenta de que cada puntada la acercaba a una cita con el asesinato. La aguja brillaba a la luz de la lámpara, y su punta afilada se reflejaba como una pequeña cuchilla. Por la mañana esa misma aguja faltaría en su costurero. Por la mañana, el silencio caería sobre St. Mary Mead como una manta sofocante, y nadie diría la verdad sobre lo que realmente había sucedido en el salón de beneficencia. Pero la señorita Marple escucharía lo que no se decía, y vería lo que otros se negaban a reconocer. El juego había comenzado, aunque la mayoría de los jugadores aún no se daban cuenta de que eran piezas de un tablero controlado por alguien dispuesto a matar por secretos que nunca debían salir a la luz. El amanecer se abalanzó sobre St. Mary Mead, con la reticencia de un testigo que se acerca a la escena de un crimen. Margaret Foster encontró el cuerpo a las 7:15, tras llegar temprano para arreglar flores frescas antes de la apertura del bazar. Su grito rompió la tranquilidad de la mañana, haciendo que los comerciantes huyeran de los establecimientos cercanos y que los residentes cayeran de sus camas calientes a la fría realidad. La señora Daphne Thornfield estaba sentada desplomada en la silla de la oficina, con la cabeza inclinada en un ángulo que sugería sueño más que muerte. La taza de té reposaba sobre el escritorio a su lado, medio vacía y fría. Su labor yacía acumulada en su regazo, el lino blanco manchado con algo más oscuro que el hilo o el tinte para telas. El doctor Waverly llegó al lugar en cuestión de minutos, con su maletín médico balanceándose mientras corría. Se abrió paso entre la multitud con una urgencia que parecía excesiva para alguien que ya no tenía remedio. Su examen duró menos de 1 minuto. Se enderezó lentamente, palideciendo hasta igualar al cadáver que tenía delante. Le temblaban las manos al cerrar la bolsa y al hablar, su voz apenas se oía. Ella ha sido envenenada. Las palabras cayeron sobre la multitud como piedras en aguas tranquilas, creando ondas de conmoción que se extendieron en círculos cada vez más amplios. La gente se apiñaba, estirando el cuello para vislumbrar la visión imposible. La señora Thornfield, asesinada, aquí en el salón de su pueblo, durante los preparativos navideños. El coronel Hardwick llegó momentos después, tomando el mando con autoridad instintiva. Gritó órdenes que hicieron que la gente se dispersara para llamar a la policía, para prevenir la contaminación y para mantener a raya a los curiosos. Sin embargo, incluso mientras organizaba el caos para poner orden, sus ojos volvían una y otra vez a la mujer muerta con una expresión que mezclaba horror y algo parecido al alivio. El reverendo Ashworth se tambaleó hasta la puerta, agarrándose al marco para sostenerse, mientras sus rodillas amenazaban con desplomarse. Sus labios se movían en lo que podría haber sido una oración, o simplemente un murmullo provocado por la conmoción.
Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. El dolor genuino luchaba con otra emoción más difícil de identificar. El inspector Craddock llegó en coche desde el pueblo vecino en menos de una hora, con su joven rostro denotando una determinación profesional. Interrogó a los testigos con meticulosidad metódica, tomando notas en un diario encuadernado en cuero mientras su agente fotografiaba la escena. Margaret Foster apenas podía hablar entre sollozos. Insistió en que no había tocado nada. Simplemente abrió la puerta y vio a la señora Thornfield sentada allí como una macabra pieza de exhibición. La niña seguía retorciéndose las manos. Sus dedos se enroscaban unos alrededor de otros en una repetición compulsiva. El doctor Waverly proporcionó detalles clínicos con precisión mecánica. La muerte se produjo entre la medianoche y las 3 de la madrugada. El veneno actuó con rapidez tras la ingestión, aunque identificar la sustancia específica requeriría análisis de laboratorio. Entregó esta información sin mirar al inspector a los ojos. La taza de té atrajo la atención de inmediato. El inspector Craddock la examinó con atención, oliendo el líquido restante antes de ordenar a su agente que la embolsara como prueba. El termo fue examinado con similar atención. Su contenido parecía inocuo, pero potencialmente letal. Sin embargo, el descubrimiento verdaderamente desconcertante surgió cuando el inspector registró el cesto de costura de la señora Thornfield. Su estuche de agujas estaba abierto, y su forro de terciopelo mostraba una ordenada hilera de herramientas, pero un espacio estaba vacío, y se veía su contorno donde había descansado una aguja antes de desaparecer. La aguja faltante medía aproximadamente 7 centímetros de largo, ideal para bordados minuciosos. Varios testigos confirmaron que la señora Thornfield había tenido un juego completo la noche anterior. Ahora uno había desaparecido. El inspector Craddock frunció el ceño ante este detalle, dándole vueltas al estuche como si la aguja faltante pudiera materializarse por pura fuerza de voluntad. Interrogó a todos los presentes sobre la posible ubicación de la aguja. Nadie ofreció información útil. La multitud afuera había crecido considerablemente. Los aldeanos abandonaron los preparativos del desayuno para presenciar la tragedia en primera persona. Permanecían en grupos apretados, hablando en voz baja, creando un murmullo constante como el de las abejas perturbadas. Pero cuando la señorita Marple llegó al lugar, caminando con cuidado sobre el pavimento helado con su sobrina nieta apoyándola en el codo, notó algo peculiar en aquellas conversaciones susurradas. Se detuvieron en el instante en que ella se acercó. La gente se apartó, fascinada por sus zapatos, el cielo o cualquier cosa, excepto por la anciana que pasaba entre ellos. El silencio que siguió a su paso parecía deliberado, calculado. Se detuvo en la entrada del vestíbulo, donde el coronel Hardwick montaba guardia, impidiendo la entrada no autorizada. El militar asintió cortésmente, pero mantuvo la mandíbula tan apretada que le partía los dientes. Pésimo negocio. Lo manejó. Absolutamente terrible. Sus palabras transmitían un sentimiento apropiado, pero su tono sugería alivio más que pena. La señorita Marple archivó esta observación sin hacer comentarios. Dentro, el inspector Craddock le permitió un breve acceso a la escena, respetando su reputación de observadora aguda a pesar de su avanzada edad. Se quedó en la puerta estudiando la distribución de la oficina, recorriendo con la mirada cada superficie con meticulosidad. Para entonces el cuerpo ya había sido retirado, dejando solo contornos de tiza y marcas de evidencia. Pero la señorita Marple pudo reconstruir la escena a partir de lo que quedó. La señora Thornfield había estado trabajando en su bordado hasta altas horas de la noche. Había bebido té de su termo. En algún momento, el veneno entró en su organismo, actuando con la suficiente rapidez como para impedirle pedir ayuda. Sin embargo, varios detalles inquietaron al anciano detective. La costura no mostraba signos de desgaste, ni puntadas irregulares que sugirieran dolor repentino o pánico. El hilo permanecía perfectamente organizado. La tela no presentaba arrugas causadas por los dedos apretados. La señora Thornfield había muerto tan suavemente que ni siquiera había interrumpido su bordado. La señorita Marple se arrodilló con esfuerzo, examinando el suelo bajo el escritorio. Una sola gota de algo oscuro se había secado en las tablas de madera, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar. Ella no dijo nada sobre este descubrimiento. Levantándose con la ayuda de su sobrina nieta, dio las gracias al inspector y se marchó,
dejándolo continuar con su metódica investigación. Pero mientras caminaba de regreso por el pueblo hacia su residencia temporal, su mente analizaba las posibilidades con una lógica implacable. Este asesinato había sido planeado con sumo cuidado. El asesino tenía acceso al veneno, la oportunidad de administrarlo y motivos suficientes para arriesgarse a ser ejecutado. Lo que es aún más inquietante es que el pueblo parecía decidido colectivamente a evitar discutir ciertos aspectos del crimen. La señorita Marple había vivido lo suficiente para reconocer cuándo las comunidades se protegían entre sí. Había presenciado este fenómeno en una docena de contextos diferentes, desde proteger a jóvenes descarriados hasta proteger a ciudadanos prominentes del escándalo. Pero nunca se había encontrado con un pueblo que protegiera a un asesino. Sin embargo, algo en la atmósfera de St. Mary Mad sugería exactamente esa oscura conspiración. El día transcurrió con una normalidad surrealista. Las tiendas abrieron, los niños jugaban en la nieve, la vida continuó a pesar de la intrusión de la muerte, pero nadie pronunció el nombre de la señora Thornfield por encima de un susurro. Y cuando lo hicieron, sus ojos se movían nerviosamente, comprobando quién podría escucharlos. El pueblo se transformó de la noche a la mañana en un reino de susurros y miradas desviadas. La señorita Marple notó este cambio inmediatamente al salir a la mañana siguiente. Había dormido mal. Su mente daba vueltas a detalles que se resistían a encajar en un patrón coherente. Ahora se dirigía a la oficina de correos, aparentemente para enviar tarjetas navideñas, pero en realidad para observar la reacción del pueblo ante el asesinato. Lo que encontró desafió su considerable experiencia con la naturaleza humana. La señora Carmichael estaba afuera de la panadería conversando con la esposa del carnicero. Tenían las cabezas juntas, y las voces se reducían a murmullos apenas audibles. Pero en cuanto la señorita Marple se acercó y pudo oírlas, ambas mujeres se detuvieron a media frase. «Buenos días, señorita Marple. ¡Qué tiempo tan bonito para diciembre!». La abrupta transición de una intensa discusión a bromas banales no pudo haber sido más obvia. La señora Carmichael sonrió con una alegría forzada, mientras la carnicera recordaba de repente asuntos urgentes en otro lugar. La señorita Marple continuó hasta la oficina de correos, donde escenas similares se repetían con una constancia inquietante. La gente se apiñaba en los portales hablando con urgencia hasta que ella se acercaba. Entonces las conversaciones se evaporaban como la niebla matutina, sustituidas por alegres comentarios sobre los preparativos de las vacaciones o el tiempo. La cartero aceptó sus tarjetas con nerviosa eficiencia, sin su habitual locuacidad. Cuando la señorita Marple le preguntó amablemente sobre la terrible tragedia, el rostro de la mujer se puso rígido. ¡Qué accidente tan terrible! Mejor no pensar en temas tristes durante la Navidad. Accidente. La palabra quedó suspendida en el aire, con la credibilidad de un billete de 3 libras. El inspector Craddock había anunciado claramente que el envenenamiento fue la causa de la muerte. Sin embargo, el pueblo ya estaba reescribiendo la historia, transformando el asesinato deliberado en un desafortunado accidente. La señorita Marple compró sellos que no necesitaba, lo que le dio una excusa para entretenerse mientras observaba a otros clientes. Cada persona que entraba en la oficina de correos mostraba patrones similares. Llegaban con susurros urgentes que se apagaban en sus labios. Se marchaban rápidamente, evitando la interacción prolongada. El miedo impregnaba la atmósfera como el humo de un fuego invisible. En la tienda del pueblo, la señorita Marple se encontró con Margaret Foster, que ayudaba a su madre con el inventario. La niña parecía demacrada, con los ojos enrojecidos por el llanto, la falta de sueño o ambas cosas. Se estremeció cuando la señorita Marple la saludó amablemente. «No puedo hablar de eso», soltó Margaret. «Mamá dice que debemos centrarnos en los vivos y dejar que los muertos descansen en paz». La señora Foster apareció desde la trastienda, con el rostro endurecido al ver a la señorita Marple hablando con su hija. Se interpuso entre ellas con agresividad protectora. Margaret ya ha pasado por bastantes disgustos. La pobre niña necesita descanso y tranquilidad, no preguntas interminables sobre asuntos que es mejor dejar en paz. El énfasis en esas últimas palabras transmitía una clara advertencia. Dejen esto en paz, no investiguen. Acepten la explicación oficial y sigan adelante. La señorita Marple compró té que no necesitaba y se fue, pensando en las implicaciones del asunto. El pueblo estaba reprimiendo activamente la discusión sobre el asesinato de la señora Thornfield. ¿Pero por qué? ¿Qué secreto podría justificar la protección de un asesino?
¿Qué verdad era tan peligrosa que una comunidad entera preferiría el silencio colectivo a la justicia? Pasó lentamente junto al ayuntamiento, donde los agentes aún custodiaban la escena del crimen. Una cinta policial amarilla acordonaba la entrada, ondeando con la brisa fría como banderas de advertencia. El reverendo Ashworth salió de la iglesia al otro lado del prado, con la sotana ondeando alrededor de su delgada figura. Vio a la señorita Marple y consideró retirarse visiblemente antes de que la obligación social lo obligara a avanzar. Señorita Marple, me alegra verla a pesar de estas trágicas circunstancias. Su voz transmitía la falsa cordialidad de alguien desesperado por evitar una conversación genuina. Preguntó amablemente por los preparativos del funeral de la señora Thornfield. El rostro del reverendo se contrajo con una emoción apenas contenida. La familia desea un servicio privado. Muy tranquilo, muy sencillo. Prefieren no hacer un espectáculo de su dolor. ¿Qué familia?, se preguntó la señorita Marple en silencio. La señora Thornfield era viuda y no tenía hijos, pues su marido había fallecido hacía 15 años. ¿Qué parientes habían aparecido de repente para exigir privacidad? Antes de que pudiera indagar más, el reverendo Ashworth se excusó con mentiras descaradas sobre asuntos parroquiales urgentes. Prácticamente huyó por el prado, con su sotana ondeando tras él como alas oscuras. La señorita Marple se sentó en un banco con vistas al centro del pueblo, aparentemente descansando sus piernas, pero en realidad se posicionó para observar el tráfico. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién evitaba a quién? ¿Quién miraba nerviosamente hacia el pasillo acordonado? El coronel Hardwick pasó a su lado sin reconocer su presencia, a pesar de que los habían presentado apenas 2 días antes. Su porte militar parecía aún más rígido de lo habitual, como si marchara hacia la batalla en lugar de a sus recados matutinos. El doctor Waverly llegó apresuradamente minutos después, con su maletín médico bien agarrado y la mirada fija en el pavimento. Cuando un paciente lo saludó, respondió con un breve asentimiento y aceleró el paso. Incluso los niños parecían contagiados por la atmósfera de silencio forzado. Jugaban en silencio, con su habitual energía bulliciosa silenciada. Sus madres los observaban con vigilancia, listas para intervenir a la primera señal de conversación inapropiada. La señorita Marple había presenciado muchas cosas a lo largo de su larga vida. Había visto cómo pueblos protegían a sus queridos residentes de pequeños escándalos. Había visto a comunidades cerrar filas contra investigadores externos. Había observado la tendencia humana a evitar las verdades desagradables. Pero nunca se había topado con una conspiración generalizada para ocultar el asesinato bajo narrativas falsas y silencio obligatorio. Alguien en este pueblo había asesinado a la señora Daphne Thornfield. Probablemente varias personas conocían la identidad del asesino. Sin embargo, todos habían acordado, mediante pacto verbal o entendimiento tácito, fingir ignorancia. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué había sabido, hecho o amenazado la señora Thornfield que hacía preferible su muerte a su existencia? ¿Qué secreto obligaba a estos aldeanos a un silencio cómplice? La señorita Marple se levantó del banco, sus articulaciones protestaban por el frío. Caminó lentamente hacia su casa, con el aspecto de una simple visitante mayor tomando el aire matutino. Pero su mente trabajaba furiosamente, clasificando fragmentos de observación y construyendo teorías a partir de evidencia incompleta. La aguja perdida la atormentaba. ¿Por qué llevársela? ¿Qué propósito tenía su desaparición? ¿Y por qué nadie lo mencionó después de que el inspector notó su ausencia? El silencio en torno a ese detalle parecía particularmente significativo, como si la aguja misma representara alguna clave para entender la conspiración más grande. La tarde trajo el té a la cabaña de su sobrina nieta, un agradable respiro que permitió un interrogatorio informal sin una investigación evidente. Su sobrina nieta, una dulce niña, poseía conocimientos limitados, pero confirmó la atmósfera general de silencio resuelto. Todos se sienten muy extraños por la pobre señora Thornfield, confesó la joven, casi como si sintieran alivio en lugar de tristeza. ¿No es terrible admitirlo? La señorita Marple le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano mientras archivaba esta confirmación de sus propias observaciones. El pueblo sintió alivio por la muerte de la señora Thornfield. Esto significaba que la mujer representaba una amenaza para la paz, la reputación o la seguridad de la comunidad. Eliminar la amenaza, preservar el secreto, mantener el silencio colectivo sobre ambos. La tarde cayó temprano, y la oscuridad invernal envolvió el pueblo a las 4:30.
La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana observando cómo las luces se encendían en las ventanas de las casas al otro lado del verde. En algún lugar de uno de esos acogedores hogares, un asesino se sentó a cenar con su familia. En algún lugar, un asesino se lavó las manos manchadas de veneno y sonrió a sus seres queridos. Y en algún lugar, la verdad esperaba a alguien lo suficientemente obstinado como para descubrirla, a pesar de la decidida oposición. La señorita Marple recogió su labor de punto, mientras las agujas tintineaban rítmicamente a la luz de la lámpara. Poseía una paciencia cultivada a lo largo de 8 décadas de vida. Tenía experiencia con la naturaleza humana en toda su compleja oscuridad. Lo más importante es que tenía la certeza moral de que la justicia importaba más que las mentiras cómodas. El pueblo podría elegir el silencio, pero ella escucharía lo que permanecía sin decir hasta que se revelara la verdad. Esa noche nevó copiosamente, transformando St. Mary Mead en un paisaje cristalino más propio de los cuentos de hadas que de las investigaciones de asesinatos. La señorita Marple despertó y encontró el mundo cubierto de una blanca perfección, cada superficie suavizada y embellecida por la paciente labor de la naturaleza. La escena poseía una inocencia tan prístina que la oscuridad del día anterior parecía casi imaginaria. Casi. Se abrigó bien y bajó a desayunar, donde su sobrina nieta había preparado gachas y tostadas. La joven parloteaba nerviosamente sobre sus planes navideños, con la clara intención de distraer a su anciana pariente de sus preocupaciones morbosas. La señorita Marple permitió esta ficción mientras catalogaba mentalmente los objetivos del día. Necesitaba comprender mejor a la señora Thornfield. La víctima seguía siendo frustrantemente opaca, su personalidad e historia oscurecidas por la amnesia colectiva del pueblo. ¿Quién había sido realmente bajo la fachada de viuda respetable? ¿Qué relaciones había cultivado o destruido? ¿Qué conocimiento poseía que requería un silenciamiento permanente? Después del desayuno, la señorita Marple se aventuró a salir a pesar de las protestas de su sobrina nieta sobre las peligrosas condiciones para caminar. Se movió con cuidado por senderos despejados, con su bastón proporcionándole estabilidad en superficies traicioneras. Su destino era la biblioteca del pueblo, un pequeño establecimiento ubicado en una casa rural reformada. La bibliotecaria, la señorita Pemberton, llevaba 40 años residiendo en St. Mary Mead y poseía un profundo conocimiento de la historia local. La mujer saludó a la señorita Marple con visible alivio. Gracias a Dios, alguien dispuesto a reconocer la realidad. Me siento como si me hubiera vuelto loco estos últimos días, viendo a todos fingir que no ha pasado nada inusual. La señorita Marple se sentó en una silla junto al fuego, aceptó el té mientras animaba a la señorita Pemberton a hablar libremente. El bibliotecario no necesitó que le pidieran ayuda. Daphne Thornfield no era originaria de este pueblo, empezó diciendo. Llegó hace unos 20 años, recién enviudada y buscando un refugio tranquilo. Se unió a todas las sociedades, se presentó voluntaria en todos los comités, se integró a la vida del pueblo con una determinación que rayaba en la desesperación. La señorita Pemberton hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Tenía un talento especial para descubrir información que otros preferían mantener en privado. No a través de chismes maliciosos, ¿entiendes? Simplemente mediante la observación y un registro minucioso. Recordaba todo lo que le contaban y podía conectar hechos dispares para crear patrones reveladores. Así que la señora Thornfield había sido la historiadora no oficial del pueblo y una chantajista involuntaria, pensó la señorita Marple, no mediante amenazas explícitas, sino mediante un conocimiento demostrado que ponía nerviosa a la gente. La señorita Marple preguntó amablemente si utilizó esa información de forma perjudicial. La señorita Pemberton consideró esta pregunta seriamente. No abiertamente, pero tenía una forma de recordar a la gente indiscreciones pasadas en momentos inoportunos. Un comentario sobre los errores de juventud de alguien durante una reunión donde buscaban puestos de liderazgo. Una referencia casual a dificultades financieras cuando alguien solicitó un fideicomiso comunitario. Muerte por 1000 cortes, observó la señorita Marple. No lo suficientemente dramática como para provocar una confrontación, pero sí para crear enemigos. Precisamente, la señorita Pemberton se inclinó hacia adelante con aire conspirador, y en los últimos meses se había interesado especialmente por la historia de la costura. Pasaba horas investigando patrones antiguos, estudiando técnicas de décadas pasadas. Tomaba notas meticulosas sobre quién había aprendido bordado de quién,
qué familias preferían qué estilos de costura. Este detalle captó la atención de la señorita Marple. La aguja faltante adquirió de repente un nuevo significado. ¿Tenía la señora Thornfield algún némesis en particular? ¿Alguien a quien hubiera dañado más severamente que a otros? La expresión de la señorita Pemberton se tornó preocupada. Varias personas tenían motivos para resentirse con ella. El historial militar del coronel Hardwick contiene detalles que prefiere olvidar. La consulta del Dr. Waverly sufrió un escándalo hace años que Daphne pudo describir con detalles incómodos. Incluso la reverenda Ashworth tiene una historia que ocasionalmente mencionaba con marcada ambigüedad. Un triunvirato de caballeros respetables, cada uno albergando secretos, cada uno potencialmente lo suficientemente desesperado como para silenciar a su némesis para siempre. Pero los instintos de la señorita Marple sugerían que la respuesta estaba en otra parte, oculta en aquellas notas de costura que habían consumido los últimos meses de la señora Thornfield. Le dio las gracias a la señorita Pemberton y se fue, mientras su mente daba vueltas a todas las posibilidades. Por la tarde, visitó la iglesia con el pretexto de admirar sus adornos navideños. El reverendo Ashworth no podía negarle la entrada a una anciana que buscaba consuelo espiritual durante la época navideña. Le mostró el pesebre con forzado entusiasmo, mientras sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba las figuras en una alineación perfecta. Supongo que conocía bien a la señora Thornfield, aventuró la señorita Marple casualmente mientras examinaba un pastor de porcelana. El reverendo se puso rígido. Como cualquier clérigo, conocía a sus feligreses. Asistía a los servicios con regularidad y contribuía generosamente a los fondos de la iglesia. Su respuesta, cuidadosamente neutral, reveló algo más que una confesión elaborada. La había temido, quizá incluso la había odiado, pero se sentía obligado a hablar con respeto de los muertos. La señorita Marple cambió de táctica. Tengo entendido que era muy hábil con la costura. Aportó piezas para recaudar fondos para la iglesia. El reverendo Ashworth se relajó un poco ante este tema aparentemente inocente. En efecto, sus manteles bordados se exhiben en la sacristía. De exquisita artesanía, podía replicar cualquier patrón histórico con perfecta precisión. ¿Podía identificar la labor de costura por su autor?, preguntó la señorita Marple con aparente curiosidad ociosa. El rostro del reverendo palideció. Supongo que poseía esa habilidad. Sin duda estudió el tema a fondo. De repente, recordó sus obligaciones urgentes y condujo a la señorita Marple con una prisa indecorosa. Ella se quedó parada en los escalones de la iglesia, observándolo retirarse hacia las sombras, segura ahora de que la conexión con la costura tenía una importancia vital. La noche se acercaba rápidamente. La oscuridad invernal consumía el día acortado. La señorita Marple regresó a casa y encontró a su sobrina nieta preparando la cena, preocupada por su pariente anciano y errante. «Debes estar agotado de tanto caminar», regañó la joven con suavidad. «Descansa junto al fuego mientras termino de cocinar». La señorita Marple aceptó la sugerencia y se sentó en una cómoda silla con su labor de punto, pero sus manos se movían automáticamente mientras su mente repasaba los descubrimientos del día. La señora Thornfield era una coleccionista de secretos especializada en el análisis de labores de costura. Murió por envenenamiento administrado a través del té, y una aguja desapareció de su costurero. El pueblo se negó a hablar honestamente sobre su muerte, sugiriendo que existía conocimiento colectivo sobre la identidad del asesino o sobre la información peligrosa de la víctima. 3 hombres prominentes tenían cada uno un motivo. Varios aldeanos tenían la oportunidad. La aguja faltante representaba un elemento crucial que todos reconocían, pero nadie quería reconocer. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente, creando orden a partir del caos, puntada a puntada. En algún lugar de esta maraña de silencio y secretismo se encontraba la verdad. En algún lugar, un patrón aguardaba a ser reconocido por ojos entrenados para ver lo que otros pasaban por alto. Ella tuvo paciencia. Ella tuvo tiempo. Lo más importante es que tenía la convicción inquebrantable de que la justicia importaba más que las mentiras cómodas o la protección colectiva de un asesino. El pueblo podría haber elegido el silencio, pero la señorita Marple encontraría la voz de la verdad, no importa cuán profundamente enterrada estuviera bajo capas de conspiración y miedo. El inspector Craddock citó a testigos clave en el salón del pueblo la tercera mañana después del asesinato. La señorita Marple observaba desde el otro lado del prado,
cómo varios aldeanos caminaban con dificultad por la nieve recién caída hacia el edificio. Sus rostros mostraban expresiones que iban desde la aprensión hasta la resignación, como si estuvieran asistiendo a una ejecución en lugar de testificar. El inspector había trabajado metódicamente con las pruebas y las declaraciones de los testigos, y su investigación se acercaba a una conclusión inevitable. O al menos eso les parecía a quienes confiaban en las explicaciones superficiales antes que en las verdades más profundas. Al mediodía, la noticia se extendió por St. Mary Mead con la velocidad del reguero de pólvora a través de la madera seca. Margaret Foster había sido arrestada. La noticia golpeó al pueblo como un golpe físico. Los comerciantes abandonaron sus mostradores. Las amas de casa dejaron comidas a medio preparar. La gente se reunió en grupos, hablando en un tono que mezclaba asombro con algo parecido a satisfacción. Por fin alguien pagaría por el crimen. Por fin cesarían las preguntas incómodas. La señorita Marple escuchaba estas conversaciones mientras compraba pan en la panadería. La señora Carmichael presidía la audiencia, con la autoridad de quien había predicho este resultado desde el principio. Esa chica siempre parecía preocupada. Demasiado callada, demasiado nerviosa. Su madre se lastimaba los dedos intentando darle una vida digna. ¿Y cómo recompensa Margaret tal sacrificio? Con asesinato. La acusación carecía de fundamento, pero cobró fuerza con la repetición. Otros se unieron al coro, añadiendo sus observaciones a la narrativa creciente. La vi discutiendo con la señora Thornfield pocos días antes de su muerte. Fue una discusión bastante acalorada. Ella tenía acceso al salón, sabía que la señora Thornfield planeaba pasar la noche allí y podría haber envenenado el té sin despertar sospechas. Los jóvenes de hoy carecen del debido respeto a sus mayores. La televisión y la música moderna corrompen sus valores. La señorita Marple compró el pan y se marchó, preocupada por la rapidez con la que el pueblo aceptó esta conveniente solución. El alivio colectivo era palpable, como si el arresto de Margaret liberara a todos los demás de sospechas y escrutinio. Pero las soluciones convenientes rara vez se alinean con la verdad. Caminó hasta la comisaría donde el inspector Craddock había establecido un cuartel general temporal. El joven oficial parecía exhausto, pero se sentía profundamente satisfecho con su progreso. Explicó el caso contra Margaret con distanciamiento profesional. La chica tenía un motivo, afirmó. La señora Thornfield descubrió a Margaret robando del fondo de caridad el mes pasado. Pequeñas cantidades, nada grave, pero robo al fin y al cabo. La señora Thornfield amenazó con exponerla a menos que Margaret confesara públicamente y restituyera el dinero. Y Margaret no podía permitirse tal escándalo, ni tal compensación, observó la señorita Marple. Precisamente, la tienda de su madre apenas les da para vivir. La desgracia pública habría destruido su sustento y reputación. El inspector Craddock presentó pruebas adicionales. Margaret se había ofrecido a ayudar a preparar el salón, lo que le permitió acceder al termo de la señora Thornfield. Varias personas la vieron cerca de la cocina, donde se almacenaban las provisiones de té. Poseía conocimientos básicos de hierbas y plantas gracias a que ayudaba a su madre con preparaciones medicinales. Lo más condenatorio es que una búsqueda en la cabaña de Foster reveló un pequeño frasco de extracto concentrado de belladona escondido en la habitación de Margaret. La chica alega ignorancia, continuó Craddock. Dice que nunca había visto el frasco y sugiere que alguien lo colocó para incriminarla. Pero esa defensa no convence a nadie. Las pruebas físicas superan las negaciones desesperadas. La señorita Marple estudió atentamente al inspector. Parece que usted está satisfecho con esta resolución. Estoy seguro de que tenemos al sospechoso correcto. Las pruebas hablan por sí solas. Sin embargo, la señorita Marple percibía incertidumbre bajo su confianza profesional. Quería que esto fuera sencillo, que la respuesta obvia fuera correcta. Pero una parte de él reconocía que la justicia y la conveniencia no siempre coincidían. ¿Puedo hablar con Margaret?, preguntó amablemente la señorita Marple. El inspector Craddock dudó antes de aceptar. La acompañó a la pequeña celda donde Margaret estaba sentada encorvada en un estrecho catre, con el rostro hundido entre las manos. La niña levantó la vista cuando entraron. La esperanza se encendió brevemente antes de morir bajo el peso de la desesperación. Señorita Marple, susurró, por favor créame, nunca lastimé a la señora Thornfield. Nunca toqué su té ni su termo. Alguien miente para protegerse. Hábleme de la acusación de robo, dijo la señorita Marple en voz baja. La cara de Margaret se arrugó.
Saqué dinero del fondo de caridad. No mucho, solo lo justo para pagar las medicinas de mi madre cuando el negocio iba flojo. Planeaba reponerlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero la señora Thornfield llevaba registros tan meticulosos que descubrió la discrepancia enseguida. Y amenazó con exponerlo. Sí, pero también me ofreció una alternativa. Dijo que si le hacía ciertas tareas, o la ayudaba con un proyecto privado, me perdonaría la deuda y guardaría mi secreto. La señorita Marple se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué tareas? Margaret se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Quería que buscara entre baúles viejos en varios áticos del pueblo. Me dio una lista de casas donde debería ofrecerme como voluntaria para ayudar con la limpieza navideña. Me dijo que buscara bordados antiguos, sobre todo muestrarios y mantelería bordada de décadas pasadas. La conexión con la costura de nuevo. El pulso de la señorita Marple se aceleró. ¿Encontraste algo significativo? Margaret asintió miserablemente. En el ático del coronel Hardwick, descubrí un muestrario de 1923. La señora Thornfield se emocionó muchísimo cuando se lo enseñé. Lo estudió durante horas, comparándolo con las fotografías de sus cuadernos. Luego me pidió que buscara más piezas de la misma época. ¿Qué hizo que ese muestrario fuera especial? Margaret meneó la cabeza con impotencia. No lo sé, me pareció común y corriente. Costuras sencillas, patrones básicos, pero la señora Thornfield lo trataba como un tesoro. No dejaba de murmurar sobre las pruebas y sobre finalmente descubrir la verdad. La señorita Marple insistió en obtener más detalles, pero Margaret había agotado sus conocimientos. La niña simplemente había seguido las instrucciones sin comprender su propósito. Después de salir de la estación de policía, la señorita Marple caminó lentamente por el pueblo, mientras su mente procesaba esta nueva información. La señora Thornfield había estado buscando evidencia de costura relacionada con un secreto histórico. Había obligado a Margaret a registrar domicilios particulares, utilizando el robo como excusa. Lo que descubrió fue lo suficientemente importante como para justificar un esfuerzo considerable. Y quizás lo suficientemente importante como para justificar el asesinato. El alivio del pueblo por el arresto de Margaret ahora tenía un sentido siniestro. Mientras las sospechas se centraran en la niña, el verdadero asesino permanecería a salvo. Mientras la gente creyera la mentira conveniente, las verdades incómodas permanecerían enterradas. Pero la señorita Marple no había pasado 8 décadas observando la naturaleza humana como para dejarse engañar por arrestos teatrales y pruebas falsas. Margaret Foster era inocente. Alguien astuto la había incriminado con maestría, sabiendo que el robo proporcionaba un motivo preconcebido y que el nerviosismo de la chica sugería culpabilidad. El verdadero asesino anduvo libre, protegido por la conspiración del pueblo y la satisfacción de la policía con respuestas fáciles. La señorita Marple regresó a casa mientras las sombras del atardecer se extendían sobre las calles nevadas. Su sobrina nieta se preocupó por sus manos frías y su aspecto cansado, insistiendo en que descansara antes de cenar. Pero la mente de la señorita Marple se negaba a descansar. Se sentó junto al fuego, repasando todo lo que había aprendido, clasificando los datos en patrones como si organizara hilos de bordar por color y peso. La señora Thornfield había descubierto algo mediante el análisis de bordados, algo relacionado con 1923, algo que amenazaba a alguien lo suficientemente poderoso como para orquestar un asesinato y un montaje con precisión quirúrgica. La aguja faltante la molestaba en sus pensamientos como una picazón imposible de rascar. ¿Por qué tomarlo? ¿Qué demostró o refutó? Y de repente, con la claridad que ocasionalmente iluminaba su trabajo detectivesco, la señorita Marple comprendió. La aguja en sí era una prueba. Su presencia o ausencia significaba algo crucial para el caso. La señora Thornfield había tenido la aguja. Ahora alguien más la tenía. O este tal vez lo había devuelto al lugar que realmente pertenecía. La señorita Marple se levantó de su silla con renovada energía. Mañana visitaría la residencia del coronel Hardwick. Mañana examinaría ese muestrario de 1923, si aún existía. Mañana comenzaría a desentrañar la conspiración de silencio que protegió a un asesino mientras condenaba a una niña inocente. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. La víspera de Navidad llegó con un frío intenso que congeló la humedad de los cristales, formando elaborados dibujos de escarcha. La señorita Marple se despertó temprano.
con la mente despierta a pesar de haber dormido poco. Hoy el pueblo se reuniría para el tradicional servicio de villancicos en la iglesia de Santa María. Hoy la gente bajaría la guardia distraída por las celebraciones navideñas y las prácticas religiosas. Hoy ella haría su movimiento. Se puso su abrigo más abrigado y las botas más resistentes, preparándose para una larga actividad al aire libre. Su sobrina nieta supuso que planeaba asistir a los servicios religiosos, suposición que la señorita Marple no corrigió. En lugar de eso, caminó hacia la gran casa del coronel Hartwig, en las afueras del pueblo. La residencia se alzaba tras unas puertas de hierro, y su arquitectura georgiana evocaba riqueza antigua y precisión militar. Salía humo de múltiples chimeneas, lo que sugería que el coronel conservaba su propiedad a pesar de vivir solo desde la muerte de su esposa años atrás. La señorita Marple había organizado esta visita mediante una cuidadosa estrategia social. Le había mencionado a la esposa del vicario su interés por los muestrarios históricos. Esta le había sugerido que el coronel Hartwig poseía piezas familiares. La señorita Marple había expresado su entusiasmo por verlas. El coronel difícilmente podía rechazar una petición tan inocente sin levantar sospechas. La recibió en la puerta con forzada cortesía. Su porte militar no pudo disimular la incomodidad ante esta intrusión. Encantado de atender su interés por la historia de la costura, afirmó con evidente insinceridad. Aunque le advierto que mi conocimiento de estas actividades femeninas es bastante limitado. La condujo por habitaciones llenas de muebles oscuros y gloria marchita, reliquias del imperio y campañas libradas en tierras lejanas. Fotografías adornaban las paredes mostrando versiones más jóvenes del coronel, con diversos uniformes, siempre rígido y serio. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde tenía un estudio lleno de recuerdos militares, medallas expuestas en vitrinas, banderas de regimiento colgadas en las paredes, y un espadero con espadas ceremoniales. Los muestrarios están en el almacén del ático, explicó. Mi difunta esposa los coleccionaba, los consideraba reliquias familiares. Los he conservado, aunque confieso que tienen poco significado para mí. Bajó la escalera del ático con visible reticencia. La señorita Marple subió con cuidado, aceptando su mano firme mientras notaba cómo le temblaban los dedos. El ático se extendía largo y bajo, sus buhardillas dejaban entrar la tenue luz invernal. Motas de polvo danzaban en el aire como pequeños fantasmas de secretos pasados. Baúles alineaban las paredes, cada uno etiquetado con tinta descolorida. El coronel Hartwig la dirigió hacia uno que decía, textiles familiares. En su interior, envueltos en muselina protectora, se encontraban docenas de piezas bordadas, pañuelos, fundas de almohada, mantelería y muestrarios, esas piezas tradicionales de práctica donde las jóvenes demostraban sus habilidades con la costura. La señorita Marple examinó cada uno cuidadosamente, tomando nota de las fechas y las iniciales cosidas en las esquinas. La mayoría databan de mediados y finales del siglo XIX, piezas de la época victoriana que mostraban patrones elaborados y una ejecución competente. Pero cerca del fondo del baúl, envuelto aparte en hul, encontró lo que buscaba. Un muestrario fechado en 1923, cosido con las iniciales EEC. La señorita Marple la levantó para darle mejor luz, estudiándola con intensa concentración. La costura mostraba una destreza moderada, nada excepcional. El patrón seguía el formato tradicional con alfabeto, números y borde decorativo. Pero al examinarlo más de cerca, notó irregularidades. Algunas puntadas se veían diferentes a otras. Algunas secciones mostraban mayor tensión. El color del hilo variaba ligeramente entre zonas, lo que indicaba que la labor se había realizado durante mucho tiempo o por varias manos. Lo más revelador fue que varias letras del alfabeto presentaban correcciones. La costura original había sido parcialmente eliminada y rehecha, dejando tenues sombras donde los primeros intentos aún eran visibles bajo el trabajo más reciente. Este muestrario ha sido alterado después de su creación inicial. El coronel Hartwig observaba su examen con creciente ansiedad. Apretó la mandíbula, apretó los puños, parecía a punto de arrebatarle el muestrario, pero se contuvo gracias a su fuerza de voluntad. La señorita Marple sonrió agradablemente. ¡Qué bonito! Las iniciales EE representarían a tu difunta esposa. El rostro del coronel sufrió una transformación notable, pasando por la sorpresa, el cálculo y la relajación forzada. Sí, mi esposa Emily creó esa pieza de niña. No era muy hábil con la costura,
pero la terminó para complacer a su institutriz. Su respuesta llegó demasiado rápida y demasiado fluida, como un testimonio ensayado para una comparecencia ante el tribunal. La señorita Marple continuó su examen, observando cómo el diseño del borde coincidía con los estilos populares de principios de la década de 1920, pero ciertos elementos parecían añadidos posteriormente. Las flores decorativas lucían nítidas y frescas, mientras que las puntadas circundantes mostraban un desgaste propio de su edad. Este muestrario había sido modificado recientemente por alguien que intentaba hacer alteraciones invisibles a la observación casual. Pero la señora Thornfield no había sido una observadora casual. Poseía un conocimiento experto de técnicas de costura y estilos históricos. Habría reconocido estas inconsistencias de inmediato. Y el reconocimiento la había condenado a muerte. La señorita Marple envolvió cuidadosamente el muestrario y lo devolvió al baúl. El coronel Hardwick se relajó visiblemente al ver que la evidencia desaparecía. «Muchas gracias por complacer mi curiosidad», dijo la señorita Marple con cariño. «Las reliquias familiares ofrecen una visión fascinante del pasado». Bajaron del ático, con el coronel ansioso por acompañarla hasta la salida. Pero al llegar al recibidor, la señorita Marple se detuvo ante una pared de fotografías militares. Una imagen le llamó la atención, un retrato grupal formal de 1922, que mostraba a jóvenes oficiales recién salidos del entrenamiento. Se acercó más, entrecerrando los ojos para leer el pie de foto. Su corazón se aceleró al leer los nombres enumerados. Entre ellos, de pie erguido como un palo, en la última fila, se encontraba un joven identificado como el teniente Edmund Hardwick. Pero la extensa lectura de la historia militar por parte de la señorita Marple proporcionó contexto. El regimiento mencionado había estado estacionado en la India durante 1922. Sin embargo, otras fotografías en la casa mostraban al coronel en un regimiento diferente durante ese mismo periodo. Ella no hizo ningún comentario, simplemente le dio las gracias nuevamente y se fue al aire frío de la mañana. Su mente corría mientras caminaba de regreso al centro del pueblo. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. El muestrario lo había creado alguien con las iniciales EH en 1923. Pero no Emily Hardwick. Alguien completamente diferente. El coronel Hardwick había modificado el muestrario recientemente, intentando determinar una procedencia falsa. La señora Thornfield descubrió esta falsificación mediante su análisis experto. Y el coronel la había silenciado antes de que pudiera exponer cualquier verdad que el muestrario representara. ¿Pero qué verdad? ¿Qué secreto de 1920 justificó un asesinato 6 décadas después? La señorita Marple necesitaba más información. Necesitaba comprender el contexto histórico que hacía que ese muestreador fuera tan peligroso. Se desvió hacia la biblioteca del pueblo, donde la señorita Pemberton se estaría preparando para la apertura de la tarde. La bibliotecaria la recibió con entusiasmo, agradecida por la compañía en estas vacaciones solitarias. «Necesito investigar la historia del pueblo desde 1923», explicó la señorita Marple, en particular, cualquier acontecimiento o escándalo significativo de ese año. Los ojos de la señorita Pemberton se iluminaron con entusiasmo profesional. Desapareció en las trastiendas, regresando con libros de contabilidad polvorientos y colecciones de periódicos encuadernados. Juntos examinaron los registros en busca de conexiones. El registro eclesiástico registraba nacimientos, matrimonios y defunciones. El periódico local informaba sobre ferias agrícolas, partidos de críquet y reuniones sociales. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta agosto de 1923. Entonces un pequeño artículo llamó la atención de la señorita Marple. Trágico ahogamiento cobra la vida de una joven. Eleanor Hardwick, de 16 años, hija del prominente terrateniente Sir Robert Hardwick, se ahogó en el río Támesis durante unas vacaciones familiares. A pesar de los heroicos intentos de rescate de su hermano Edmund, de 19 años, la corriente resultó demasiado fuerte. La afligida familia solicita privacidad en estos momentos difíciles. La señorita Marple leyó el artículo 3 veces, mientras su mente conectaba los puntos con precisión geométrica. Eleanor Hardwick, iniciales EA, hermana de Edmund Hardwick. Muerto a los 16 años en un ahogamiento sospechoso. El muestreador representaba una prueba de algo relacionado con la muerte de Eleanor, algo que contradecía la versión oficial, algo que el coronel Hardwick necesitaba desesperadamente mantener oculto.
La señorita Pemberton observó el rostro de la señorita Marple con creciente comprensión. «Has descubierto algo terrible». La señorita Marple asintió lentamente. «He descubierto el motivo del asesinato. Ahora debo demostrarlo antes de que una chica inocente pague por crímenes que no cometió». Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los aldeanos al servicio de Nochebuena. A través de las ventanas de la biblioteca, la señorita Marple observaba a la gente dirigirse en masa a Santa María, con los rostros radiantes de alegría navideña. Ninguno de ellos sabía que la justicia y la verdad pendían de un hilo. Ninguno se percataba de que un asesino andaba entre ellos, protegido por una conspiración y pruebas falsas. Pero la señorita Marple lo sabía, y no descansaría hasta exponer la oscuridad que se escondía bajo la alegría navideña. El servicio de villancicos llenó la iglesia de Santa María con voces que se alzaron en himnos tradicionales que habían resonado a través de estas paredes durante siglos. La señorita Marple se sentó al fondo, con el himnario abierto, pero con la atención puesta en otra parte. Observó al coronel Hardwick en su habitual banco delantero, con una postura perfecta pero los hombros tensos. Observó al doctor Weberly jugueteando con su libro de oraciones, incapaz de mantener la concentración. Notó la voz del reverendo Ashworth, quebrada por la emoción, mientras guiaba a la congregación a través de Onsing Royal David City. Cada hombre llevaba cargas que trascendían el culto estacional. Tras el servicio, los aldeanos se quedaron en el cementerio intercambiando saludos navideños. La señorita Marple se ubicó estratégicamente cerca de la puerta por donde pasarían los invitados que se marchaban. Ella interceptó al doctor Weberly cuando él intentaba escabullirse sin ser detectado. «Doctor, ¿me concede un momento? Me siento desconcertado por ciertas cuestiones médicas relacionadas con la lamentable muerte de la señora Thornfield». El médico se quedó paralizado y su rostro perdió el color bajo la luz de la lámpara. «Ya he testificado ante el inspector Craddock. Mis observaciones profesionales forman parte del expediente oficial». Su tono defensivo confirmó las sospechas de la señorita Marple. Sabía más de lo que había revelado. Su examen médico quizá fue menos exhaustivo de lo debido. Ella presionó suavemente. «Entiendo que la intoxicación por solanáceas produce síntomas específicos, pupilas dilatadas, taquicardia, convulsiones. Sin embargo, Margaret Foster afirma que la señora Thornfield parecía tranquila cuando la encontraron, casi como si estuviera durmiendo». Las manos del doctor Weberly temblaban. El veneno podría haber actuado de forma diferente según la dosis y la fisiología individual. La muerte no siempre es dramática ni violenta, pero su formación médica debería haberle hecho cuestionar esa apariencia pacífica. A menos que tuviera motivos para evitar un examen minucioso, a menos que prefiriera la conclusión rápida que protegía a alguien a quien deseaba proteger. «Conoció al coronel durante la guerra», comentó la señorita Marple con indiferencia. «Vi una fotografía en su estudio que los mostraba a ambos con uniforme de oficial». El cambio abrupto de tema desequilibró a Weberly. «Servimos juntos brevemente, sí. Las viejas conexiones en el ejército ahora significan poco. Sin embargo, significan lo suficiente como para que usted comprometa su integridad profesional para protegerlo». La acusación flotaba entre ellos como humo. El rostro del doctor Weberly trazó un recorrido por las emociones antes de posarse en una severa resignación. «No entiendes nada de lealtad ni deber», susurró con dureza. «Edmund Hardwick me salvó la vida en combate. Le debía todo. Cuando me pidió ayuda para que la muerte de la señora Thornfield pareciera sencilla, no pude negarme. Entonces falsificaron el examen médico, pasaron por alto inconsistencias y apresuraron la conclusión. Hice lo que el honor exigía». La empujó y desapareció en la oscuridad, dejando a la señorita Marple absorber esta confesión parcial. Dirigió su atención al reverendo Ashworth, que se encontraba cerca de la entrada de la iglesia despidiéndose de los feligreses. Cuando la multitud disminuyó, se acercó a él con tranquila determinación. «Reverendo, me pregunto si podría ayudarme a entender ciertas cuestiones teológicas sobre la confesión y la redención». Su agradable expresión se quebró. «Señorita Marple, esta noche es Nochebuena. Seguramente estas conversaciones pueden esperar a momentos más oportunos». Pero no había sobrevivido 8 décadas aceptando la desviación. «La señora Thornfield acudió a usted poco antes de morir, ¿no es cierto? Buscó guía espiritual sobre si debía revelar un terrible secreto que destruiría la reputación de alguien». El rostro del reverendo Ashworth se arrugó. «Lo que pasa entre el penitente y el confesor
sigue siendo sagrado. No puedo violar esa confianza ni siquiera ahora. Pero puede decirme si mencionó específicamente al coronel Hardwick. El silencio del reverendo fue respuesta suficiente. La señorita Marple continuó sin descanso. Descubrió que Eleanor Hardwick no se ahogó accidentalmente. Encontró pruebas que sugerían que el coronel, que entonces tenía 19 años, mató a su hermana menor y fingió que se había ahogado. Quizás discutieron. Quizás perdió los estribos. Quizás fue realmente accidental, pero entró en pánico y ocultó la verdad. El reverendo Ashworth se tambaleó como si hubiera recibido golpes físicos. Eleanor estaba embarazada, susurró finalmente. El muestrario que creó incluía mensajes codificados que solo otra costurera reconocería. Las desviaciones del patrón deletreaban las iniciales del padre. Las fechas de costura indicaban la cronología de la concepción. Documentó su estado a través de la costura porque no tenía otra voz. Y el coronel Hardwick la mató para evitar el escándalo. Las lágrimas del reverendo ahora fluían libremente. Tenía 19 años, aterrorizado por la desgracia familiar, incapaz de ver alternativas. La ahogó en el río y alegó que el rescate había fracasado. La familia aceptó esta historia porque cuestionarla habría revelado de todos modos el embarazo de Eleanor. Todos preferían las mentiras cómodas a las verdades dolorosas. Durante 60 años, el secreto permaneció enterrado, hasta que la pericia de la señora Thorfield en el análisis de bordados descubrió lo que todos los demás habían pasado por alto. El muestrario sobrevivió en el ático de la familia, testigo silencioso del asesinato y la vergüenza. ¿La señora Thornfield planeaba exponer esta historia?, preguntó la señorita Marple en voz baja. El reverendo Ashworth asintió miserablemente. Creía que la justicia era más importante que proteger a un asesino, sin importar el tiempo transcurrido. Planeaba presentar sus pruebas a las autoridades el día de Navidad. Me lo confesó durante su última confesión, buscando la absolución por haber destruido potencialmente la reputación de un hombre. Y le contaste al coronel Hardwick lo que ella planeaba. El rostro del reverendo se contorsionó por la angustia. No quería traicionar su confianza. Pero Edmund ha sido un pilar de esta comunidad durante décadas. Ha contribuido generosamente a la iglesia y a la caridad. Ha vivido con honor a pesar de su pecado de juventud. Pensé que tal vez podría convencerlo de confesarse voluntariamente, de buscar la redención a través de la verdad en lugar de exponerse. En lugar de eso, le diste la oportunidad de cometer un segundo asesinato. El reverendo Ashworth se desplomó contra la pared de la iglesia, con todo su cuerpo temblando entre sollozos. Nunca imaginé que volvería a matar. Pensé que, tras 6 décadas, había superado esa violencia. Pero cuando murió la señora Thorfield, cuando las sospechas recayeron sobre la pobre Margaret, comprendí lo que había permitido con mi clemencia equivocada. Sin embargo, no dijiste nada, observó la señorita Marple con fría precisión. Permitiste que arrestaran a una niña inocente mientras el verdadero asesino andaba libre. El reverendo no tenía defensa que ofrecer. Su culpa y vergüenza no requerían confirmación verbal. La señorita Marple lo dejó hundido en las sombras y caminó lentamente por el cementerio. La nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo el mundo de un blanco fresco que ocultaba toda clase de oscuridad bajo su inocente superficie. Ahora poseía la historia completa. Eleanor Hardwick había creado un muestrario que documentaba su embarazo mediante bordado codificado. El coronel Hardwick la había asesinado en 1923 para evitar el escándalo, simulando su muerte como ahogamiento accidental. La señora Thornfield descubrió este crimen histórico mediante un análisis experto del muestreador superviviente. Planeó revelar la verdad, obligando al coronel a actuar de nuevo. Había envenenado su té durante la noche que ella custodiaba el salón de beneficencia. Había robado una de sus agujas por razones que la señorita Marple aún desconocía. Había colocado pruebas para incriminar a Margaret Foster, mientras que sus conexiones militares convencieron al Dr. Weberly de comprometer el examen médico. El pueblo lo protegió mediante una conspiración de silencio, porque exponer sus crímenes destruiría sus cómodas ilusiones sobre la respetabilidad y el honor. Pero la señorita Marple nunca había valorado las ilusiones cómodas por encima de la justicia. Al regresar a casa encontró a su sobrina nieta preparando la cena de Nochebuena. La joven charlaba sobre las celebraciones del día siguiente, mientras la señorita Marple respondía con el entusiasmo correspondiente. Pero su mente continuó con los preparativos finales. Mañana era Navidad. Mañana organizaría la revelación que expondría al coronel Edmund Hardwick
como doble asesino y liberaría a Margaret Foster de su injusta prisión. Mañana la justicia finalmente atravesará la conspiración de silencio que ha protegido el mal durante tanto tiempo. El juego se acercaba a su final, y la señorita Marple tenía las piezas ganadoras. La mañana de Navidad amaneció con engañosa tranquilidad en St. Mary Mead. La señorita Marple se despertó con el sonido de las campanas de la iglesia, llamando a los fieles a celebrar el nacimiento de la esperanza y la redención. La ironía no se le escapó, dado que ese día planeaba destruir a un hombre que había escapado a la justicia durante 6 décadas. Se vistió con esmero, eligiendo su atuendo más respetable. Hoy se requería decoro absoluto y una credibilidad incuestionable. Su sobrina nieta sirvió el desayuno con alegría y energía, entusiasmada por las festividades planeadas para más tarde. La señorita Marple comió despacio, con el apetito disminuido por la carga de lo que debía lograr. El teléfono sonó poco después de las 9, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Su sobrina nieta contestó, con el rostro transformado de alegría en horror al escuchar. Colgó el auricular con manos temblorosas. Esa era la señora Foster. Margaret se sintió gravemente enferma en su celda. La llevaron de urgencia al hospital. Los médicos temen que haya sido envenenada. La señorita Marple se levantó tan rápidamente que su silla raspó duramente contra el suelo. Envenenamiento. ¿Están seguros? La señora Foster dijo que Margaret se desplomó después de desayunar, como le había traído uno de los agentes. Empezó a convulsionar, con síntomas similares a los de la señora Thornfield. Le hicieron un lavado de estómago y podría sobrevivir, pero estuvo muy cerca. La mente de la señorita Marple repasaba las implicaciones. Alguien había intentado asesinar a Margaret bajo custodia. Alguien quería asegurarse de que la sospechosa conveniente nunca pudiera testificar, defenderse, revelar lo que pudiera haber descubierto. El coronel Hardwick estaba desesperado. Recogió su abrigo y su bolso con rápida eficiencia. Debo acudir al hospital de inmediato. Por favor, informe al inspector Craddock, que tengo información urgente sobre ambos casos de envenenamiento. El hospital ocupaba una casa solariega reformada a las afueras del pueblo. La señorita Marple llegó y se encontró con un caos apenas controlado por el personal médico. La señora Foster lloraba sentada en el pasillo, mientras los médicos trabajaban frenéticamente en urgencias. El inspector Craddock caminaba de un lado a otro fuera de la sala de tratamiento, su joven rostro envejecido por el estrés y las crecientes dudas. «Esto lo cambia todo», admitió cuando la señorita Marple se acercó. Margaret Foster no pudo haberse envenenado en una celda cerrada con comida proporcionada por la policía. Alguien más la quiere muerta. Alguien que teme lo que sabe o lo que representa, coincidió la señorita Marple. Alguien que creía que incriminarla pondría fin a la investigación, pero que ahora se da cuenta de que podría acabar demostrando su inocencia. El inspector la estudió atentamente. ¿Sabes quién mató a la señora Thornfield? Sí, lo sé. Pero para demostrarlo se requiere la supervivencia de Margaret y su testimonio sobre ciertas tareas que la señora Thornfield le asignó antes de morir. El doctor Waverly salió de la sala de tratamiento con el rostro demacrado. Evitó la mirada de la señorita Marple mientras se dirigía al inspector. Vivirá. Lo detectamos a tiempo. Pero alguien usó el mismo compuesto de solanáceas que mató a la señora Thornfield, administrado en forma concentrada a través de las gachas del desayuno. Craddock preguntó quién tenía acceso a esa comida. El agente encargado de entregarlo jura que lo recogió directamente de la posada del pueblo donde el dueño lo preparó. Pero la comida permaneció desatendida en la estación durante unos 10 minutos, mientras el agente completaba el papeleo. 10 minutos brindaron una amplia oportunidad para que alguien añadiera veneno sin ser visto. La mandíbula del inspector Craddock se apretó con furia. Este pueblo ha conspirado contra la justicia desde el principio. Alguien debe romper este muro de silencio o morirán más personas. La señorita Marple puso una mano suave sobre su brazo. Creo que puedo ayudar a que la verdad salga a la luz, pero necesito su cooperación y su disposición a actuar ante evidencias que podrían impactarlos. El inspector sostuvo su mirada fija y vio el acero debajo de su exterior anciano. Dime qué necesitas. La señorita Marple expuso su plan con precisión militar. Craddock escuchaba con creciente asombro, intercalando ocasionalmente preguntas o sugerencias. Cuando ella terminó, asintió lentamente. Arriesgado, pero si funciona tendremos confesión y justicia. Arreglaron los detalles rápidamente.
El tiempo apremiaba ahora que el asesino había escalado al intento de asesinato de un testigo bajo custodia. La señorita Marple regresó a casa para prepararse para el enfrentamiento de la tarde. Su sobrina nieta notó su distracción, pero la atribuyó a la preocupación por el envenenamiento de Margaret. El pueblo bullía con la noticia del segundo intento de envenenamiento. La gente se reunía en pequeños grupos para comentar este impactante suceso. La cómoda narrativa de la culpabilidad de Margaret se había desmoronado por completo. Alguien más era responsable, alguien lo suficientemente peligroso como para atacar 2 veces, alguien que aún andaba libre entre ellos. El miedo sustituyó al alivio anterior. Las madres mantenían a sus hijos cerca. Los hombres revisaban las cerraduras de puertas y ventanas. El ambiente festivo se transformó en una sospecha paranoica. La señorita Marple observó esta transformación con sombría satisfacción. El miedo haría que la gente estuviera más dispuesta a abandonar su conspiración de silencio. El miedo rompería el muro protector que rodeaba al coronel Hardwick. Pasó la tarde en su habitación, revisando sus notas y preparando su presentación. Cada detalle debía ser perfecto. Cada conexión debía ser inexpugnable. El coronel se defendería con toda la astucia que lo había mantenido a salvo durante 60 años. Pero la señorita Marple tenía la verdad de su lado. Y la verdad bien utilizada podía atravesar décadas de mentiras como una espada corta la seda. Se acercaba la tarde. Se acercaba el momento de la revelación. La inspectora Craddock lo había dispuesto todo según sus especificaciones. Ahora solo faltaba activar la trampa con la precisión perfecta y una valentía inquebrantable. Se vistió con su mejor traje de lana, colocó cuidadosamente su broche con forma de camafeo y se preparó para destruir un pilar de la comunidad. A la justicia no le importaban la respetabilidad ni la posición social. Exigía el pago por los crímenes sin importar el tiempo transcurrido. Esta noche el coronel Edmund Hardwick finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Esta noche la conspiración del silencio terminaría. Esta noche la verdad hablaría más fuerte de lo que el pueblo jamás le había permitido hablar antes. La señorita Marple recogió su bolso y caminó hacia la puerta. El juego llegó a su clímax, y ella tenía todas las cartas ganadoras. El salón del coronel resplandecía con la luz del fuego y las decoraciones de temporada que se burlaban del enfrentamiento que se avecinaba. El inspector Craddock había organizado esta reunión con gran deliberación. Había citado al coronel Hardwick, al doctor Weberly y al reverendo Ashworth para hablar sobre los avances del caso. Los hombres habían llegado por separado, cada uno con expresión de desconcierto y cautela. La señorita Marple entró última, escoltada por el inspector con cortés formalidad. Los 3 sospechosos se pusieron visiblemente rígidos ante su aparición. «Caballeros», Craddock comenzó con seriedad profesional. «La señorita Marple me ha llamado la atención sobre ciertos hechos que requieren una aclaración inmediata. Dado el atentado contra la vida de Margaret Foster esta mañana, ya no podemos tolerar verdades a medias ni un silencio protector». El coronel Hardwick permaneció sentado en su sillón de cuero, proyectando una autoridad tranquila a pesar de la tensión que irradiaba su cuerpo. «Con gusto ayudaré en lo que pueda. Aunque no veo qué podría aportar un detective aficionado mayor, más allá de los chismes y especulaciones del pueblo». Su tono despectivo estaba calculado para socavar su credibilidad antes de que ella hablara. La señorita Marple sonrió suavemente. «Prefiero considerarme un observador de la naturaleza humana. Y esta se revela con mayor claridad en los pequeños detalles que otros pasan por alto». Se acercó a la chimenea desde donde pudo observar a los 3 hombres simultáneamente. Por ejemplo, la costura revela mucho más que la habilidad decorativa. Documenta historias, preserva secretos y a veces proporciona evidencia de crímenes que se creían olvidados hace mucho tiempo. El doctor Waverly se removió incómodo. El rostro del reverendo Ashworth palideció. El coronel Hardwick mantuvo su expresión de cortés interés. La señora Thornfield poseía una extraordinaria pericia en el análisis de bordados. Continuó la señorita Marple. Podía identificar técnicas de costura, fechar las piezas con precisión y reconocer cuándo los muestrarios habían sido alterados para ocultar sus mensajes originales. Los dedos del coronel se apretaron sobre los brazos de su silla. Fascinante, pero poco relevante para su desafortunada muerte. Al contrario, es totalmente relevante, porque la señora Thornfield descubrió que un muestrario en su posesión había sido modificado recientemente. Un muestrario creado en 1923 por alguien con las iniciales EEA.
Varias personas comparten esas iniciales, replicó el coronel con soltura. Mi difunta esposa, Emily, entre ellas. La señorita Marple asintió en señal de acuerdo. En efecto, precisamente por eso alteró el muestrario para sugerir que fue obra de su esposa. Pero el original pertenecía a su hermana Eleanor, la hermana que se ahogó en agosto de 1923, en circunstancias que, según usted, fueron accidentales. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. El doctor Weberly miraba la alfombra. El reverendo Ashworth se cubrió la cara con las manos. La expresión del coronel Hardwick permaneció congelada. La muerte de mi hermana fue trágica, pero se investigó a fondo en su momento. No entiendo cómo el antiguo dolor familiar se relaciona con el reciente asesinato de la señora Thornfield. La voz de la señorita Marple siguió siendo suave, pero sus palabras cortaban como instrumentos quirúrgicos. El muestrario de Eleanor contenía información codificada que documentaba su embarazo. Las desviaciones del patrón, las costuras irregulares y la elección específica de colores transmitían un mensaje que la señora Thornfield finalmente descifró después de 60 años. Esta es una especulación absurda basada en la interpretación creativa de una costura inocente. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete de tela. Lo desenvolvió con cuidado para revelar el muestrario del ático del coronel. El inspector Craddock obtuvo una orden judicial para recuperar esto hoy, mientras usted asistía al servicio religioso matutino. Nuestro experto en costura ha confirmado el análisis de la señora Thornfield. Este muestrario documenta el estado de Eleanor e identifica al padre mediante iniciales codificadas tejidas en el diseño del borde. Sostuvo el muestrario hacia la luz del fuego, señalando secciones específicas. Aquí se ven las letras JV repetidas en el borde floral. James Waverly, el hermano menor del médico que murió en la guerra antes de la muerte de Eleanor. El joven que embarazó a tu hermana de 16 años y la dejó al borde del escándalo y la ruina. El doctor Waverly emitió un sonido como el de un animal herido. James nunca supo del niño. Partió a Francia antes de que Leonor pudiera decírselo. Murió en Verdún, creyendo que ella esperaría su regreso. Pero usted lo sabía, dijo la señorita Marple en voz baja. Su hermano confesó su relación con Eleanor antes de partir, y tras la muerte de James, se sintió obligado a proteger su memoria ayudando a ocultar el embarazo de Eleanor. La cara del médico se arrugó. Era joven, apenas titulado, aterrorizado por el escándalo que afectara mi apellido. Cuando Eleanor se ahogó, le hice el examen y confirmé la muerte accidental sin investigar más a fondo. La decepcioné por completo, porque el coronel Hardwick le pidió que pasara por alto las inconsistencias en su ahogamiento. La señorita Marple insistió, igual que le pidió que pasara por alto las inconsistencias en el envenenamiento de la señora Thornfield, 6 décadas después. El coronel se puso de pie de un salto. Su compostura militar finalmente se quebró. No puedes probar nada de esto. Eleanor se ahogó accidentalmente. La señora Thornfield murió envenenada por Margaret Foster. Tus teorías son fantasías basadas en bordados malinterpretados e imaginación senil. La señorita Marple permaneció impasible ante su ira. Entonces explique la aguja que faltaba en el costurero de la señora Thornfield, la que desapareció la noche que murió. ¿Qué posible relevancia podría tener una aguja faltante? La señorita Marple sonrió con terrible seguridad, porque esa aguja fue la que Eleanor usó para crear su muestrario. La aguja que la señora Thornfield reconoció por los microscópicos restos de hilo de 60 años que aún se adherían a su ojo. La aguja que demostraba la antigüedad y autenticidad del muestrario sin lugar a dudas. Hizo una pausa para dejar que esto penetre. Necesitabas quitar esa aguja porque era una prueba irrefutable. Podías alterar el muestrario, añadirle nuevas puntadas, cambiar su apariencia. Pero no podías alterar la aguja que Eleanor usó para crear su confesión. Así que la robaste la noche que asesinaste a la señora Thornfield, con la esperanza de que su ausencia impidiera autenticar la fecha original del muestrario. El coronel la miró con una mezcla de odio y admiración reticente. El inspector Craddock dio un paso adelante. Recuperamos la aguja esta mañana, coronel. Estaba escondida en su escritorio, justo donde la señorita Marple predijo que la encontraríamos. El análisis forense confirma rastros de hilo que coinciden con la costura original del muestrario y que datan de la década de 1920. El coronel Hardwick se tambaleó como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El reverendo Ashworth habló entre lágrimas. Edmund,
Por favor, confiesa lo que hiciste. Busca la redención en la verdad. Has llevado esta carga solo por demasiado tiempo. El rostro del coronel transformó las emociones antes de adoptar una amarga resignación. Eleanor estaba embarazada y estaba histérica. Amenazó con exponerlo todo, con destruir a ambas familias con un escándalo. Solo pretendía calmarla, razonar con ella. Pero se resistió, gritando acusaciones. La mantuve bajo el agua solo un momento, solo para silenciarla, solo para que se detuviera. Su voz se había reducido a un susurro apenas audible. Cuando la saqué de nuevo, ya no estaba. Entré en pánico. Fingimos el ahogamiento y convencí a Waverly de que pasara por alto las inconsistencias. Todos aceptaron la historia porque la alternativa era insoportable. Y la señora Thornfield descubrió su secreto 60 años después, dijo la señorita Marple en voz baja. El coronel asintió lentamente. Iba a exponerlo todo el día de Navidad, destruir mi reputación, arrastrar a mi familia a la vergüenza pública, convertir la memoria de mi hermana en un espectáculo sensacionalista. No podía permitirlo. Así que envenenaste su té e incriminaste a una niña inocente. El arresto de Margaret Foster fue conveniente, pero no intencionado. Simplemente necesitaba alejar las sospechas de mí. Cuando me di cuenta de que la chica podría eventualmente demostrar su inocencia, intenté silenciarla también. El inspector Craddock decidió colocarle las esposas en las muñecas al coronel. Edmund Hardwick, te arresto por los asesinatos de Daphne Thornfield y Eleanor Hardwick, y por el intento de asesinato de Margaret Foster. El coronel no ofreció resistencia. Sus hombros se desplomaron al disiparse finalmente 60 años de culpa y miedo. El doctor Waverly lloró abiertamente, mientras el reverendo Ashworth rezaba en susurros desesperados. La señorita Marple observó mientras conducían al coronel hacia la noche de Navidad. No sintió ningún triunfo, solo una cansada satisfacción porque la justicia finalmente había atravesado décadas de silencio y mentiras. La conspiración había terminado. La verdad había hablado. Y una niña inocente quedaría libre. El día de Navidad llegó con una claridad cristalina que coincidía con el orden recién restaurado en St. Mary Mead. La señorita Marple estaba sentada en el salón de la cabaña de su sobrina nieta, recibiendo a los visitantes que venían a agradecerle y a buscar comprensión por los acontecimientos que habían destrozado su paz navideña. Margaret Foster llegó primero, pálida y débil por su terrible experiencia, pero radiante de gratitud por ser libre. Su madre se aferró a su brazo, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas curtidas. «¿Cómo podremos agradecerte?», susurró la señora Foster. «Salvaste a mi hija cuando todos la condenaron». La señorita Marple sirvió el té con manos firmes. Simplemente observé lo que otros preferían no ver. La verdad siempre estuvo presente para quienes estaban dispuestos a mirar más allá de las suposiciones cómodas. Margaret se acomodó en una silla. Sus manos temblaban alrededor de la taza de té. «Todavía no entiendo cómo supiste que el coronel Hardwick era culpable. Todos lo respetaban. Todos lo consideraban honorable». La señorita Marple sonrió suavemente. La respetabilidad suele ser el mejor camuflaje para la mala conciencia. El coronel había pasado 60 años construyendo una fachada de honor y servicio específicamente para expiar los pecados que se negaba a confesar. Ella tomó un sorbo de su té antes de continuar. Pero varios detalles revelaron la verdad que se escondía tras su actuación. Su excesivo nerviosismo cuando examiné el muestrario. Su explicación demasiado superficial sobre su origen. Sus manos temblorosas al hablar de la supuesta labor de su difunta esposa. Margaret se inclinó hacia adelante con atención. «¿Y la aguja que falta? Oí al inspector Craddock decir que usted predijo exactamente dónde encontrarla». La señorita Marple asintió. La aguja era la clave de todo. La señora Thornfield la reconoció como el mismo instrumento que Eleanor usó para crear el muestrario. Un examen microscópico reveló rastros de hilo que databan de la década de 1920, una prueba que el coronel no pudo descartar ni justificar. Hizo una pausa, recordando su momento de revelación. Robó la aguja la noche que envenenó a la señora Thornfield, porque sabía que era una prueba irrefutable. La escondió en su estudio en lugar de destruirla, porque una parte de él no soportaba borrar por completo el testimonio final de su hermana. La señora Foster se secó los ojos. Pobre Eleanor. Apenas tenía 16 años y se enfrentaba a circunstancias terribles. Y su propio hermano la mató para evitar el escándalo. La expresión de la señorita Marple se volvió sombría.
Los seres humanos cometen actos terribles cuando el miedo se apodera de su conciencia. El coronel Hardwick tenía 19 años, aterrorizado por la desgracia familiar, incapaz de ver alternativas. Su crimen inicial fue quizás parcialmente comprensible, dada su juventud y su pánico. Pero su segundo asesinato fue un mal calculado, dijo Margaret en voz baja. En efecto, 60 años deberían haberle traído sabiduría y remordimiento. En cambio, solo le trajeron un compromiso más profundo para proteger sus mentiras. Cuando la señora Thornfield amenazó con exponerlo, volvió a matar sin dudarlo, y te incriminó con crueldad deliberada, colocando pruebas y manipulando las circunstancias. Margaret se estremeció. Si no hubieran investigado, me habrían condenado. La señorita Marple se acercó y acarició la mano de la niña. La justicia demorada sigue siendo justicia. Y la verdad suele aflorar eventualmente, por muy enterrada que esté. Tras la partida de los Foster, llegó el inspector Craddock para informarles oficialmente. Se sentó en la silla que Margaret había dejado libre y aceptó el té con agradecido cansancio. El jefe de policía le envía sus saludos y su asombro por su labor investigadora. Estamos procesando la confesión completa del coronel Hardwick. Ha proporcionado detalles sobre ambos asesinatos que no dejan lugar a dudas sobre su culpabilidad. La señorita Marple añadió azúcar al té recién hecho. ¿Ha expresado remordimiento genuino? Craddock consideró la pregunta cuidadosamente. Es difícil decirlo. Parece casi aliviado de finalmente confesar tras décadas de secretismo. Pero aún no está claro si realmente comprende la maldad de sus acciones. Sigue insistiendo en que hizo lo que las circunstancias exigían. La eterna justificación de la conciencia culpable, observó la señorita Marple. Las circunstancias nunca exigen un asesinato. Simplemente revelan las decisiones que tomamos cuando nos ponemos a prueba. El inspector asintió en señal de acuerdo. El doctor Waverly también ha confesado haber comprometido ambos exámenes médicos. Se enfrentará a sanciones profesionales y posibles cargos penales por obstrucción a la justicia. Y el reverendo Ashworth. El vicario ha presentado su renuncia. No puede seguir sirviendo a una congregación tras haber fallado tan catastróficamente en sus deberes morales. Planea buscar un monasterio, aparentemente con la esperanza de encontrar la redención mediante el aislamiento contemplativo. La señorita Marple suspiró suavemente. La conspiración del silencio dañó muchas vidas más allá de las víctimas directas. Todo el pueblo participó en la protección de mentiras cómodas sobre verdades incómodas. Craddock dejó su taza de té. ¿Cómo sospechaste del coronel por primera vez? ¿Qué detalle inicial te llamó la atención? La señorita Marple reflexionó sobre la cuestión. Múltiples pequeñas observaciones se acumularon en un patrón más amplio. Su excesivo nerviosismo al bordar. Sus amigos militares lo protegían mediante falsos testimonios e investigaciones comprometidas. La forma en que todo el pueblo se negaba a hablar de ciertos aspectos del caso, como si todos supieran algo que se negaban a reconocer. Ella se entusiasmó con su explicación. Pero el momento decisivo llegó cuando examiné el muestrario de Eleanor y reconocí las alteraciones. El coronel había intentado disimular la costura original, pero la costura revela su historia a quienes están capacitados para leerla, así como el comportamiento humano revela el carácter a quienes están capacitados para observar. El inspector movió la cabeza con admiración. Usted vio lo que los investigadores policiales entrenados pasaron completamente por alto, porque buscabas pruebas de la culpabilidad de Margaret, mientras yo buscaba la verdad, sin importar a dónde condujera. Las ideas preconcebidas nos ciegan ante las alternativas. Tras la partida de Craddock, la señorita Marple se sentó sola observando cómo la tarde invernal se desvanecía en la oscuridad temprana. Su sobrina nieta había ido a ayudar a preparar la reunión comunitaria prevista para la noche, el intento del pueblo de restaurar la normalidad tras las impactantes revelaciones. La señorita Marple se había negado a asistir, prefiriendo la reflexión tranquila al espectáculo social. Pensó en Eleanor Hardwick, muerta a los 16 años, con sus secretos bordados en una labor que la sobrevivió 6 décadas. La chica había encontrado la manera de decir la verdad incluso después de la muerte. Sus cuidadosas puntadas preservaban el testimonio que finalmente trajo justicia. Pensó en la señora Thornfield, cuya pericia y determinación finalmente habían descifrado el mensaje de Eleanor. La mujer había elegido la verdad por encima de la conveniencia, pagando con su vida, pero finalmente logró su objetivo. Pensó en Margaret Foster, casi destruida por falsas acusaciones,
pero salvada gracias a la persistencia y una observación cuidadosa. Y pensó en el coronel Hartwig, quien cargó con la culpa durante 60 años, sin encontrar el valor para confesar hasta que la exposición lo obligó. Su vida desperdiciada en mantener mentiras, su honor comprado con la maldad continua. La aguja que desencadenó el asesinato yacía ahora entre las pruebas policiales, un pequeño instrumento que se había convertido en arma y pista a la vez. Eleanor lo había usado para crear su confesión. Su hermano lo había robado intentando borrarla. La señora Thornfield había reconocido su importancia. Y la señorita Marple había comprendido su importancia crucial para resolver ambos crímenes. Los pequeños detalles revelaban grandes verdades. La observación paciente exponía mentiras cautelosas, y la justicia finalmente prevaleció sobre la conspiración, aunque el camino requirió coraje y determinación. La señorita Marple se levantó para encender las lámparas contra la creciente oscuridad. Mañana regresaría a su pueblo. Esta visita navideña concluyó de forma mucho más dramática de lo que nadie había anticipado. Pero esta noche se permitió una tranquila satisfacción. La aguja que desencadenó un asesinato del que nadie habló finalmente contó su historia completa. El silencio se había roto. Y la verdad había prevalecido sobre 6 décadas de mentiras cuidadosamente mantenidas. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, cubriendo el pueblo con una fresca inocencia que se derretiría cuando llegara la primavera. Pero la verdad que la señorita Marple había descubierto permanecería permanente, un testimonio del poder de la observación, la persistencia y el compromiso inquebrantable con la justicia. El misterio fue resuelto, los culpables castigados, el inocente liberado. Y la señorita Marple podía descansar, sabiendo que había hecho lo que su conciencia le exigía, sin importar la presión social o la conspiración del pueblo. El salón del pueblo estaba vacío la mañana después del día siguiente de Navidad, con sus adornos navideños colgando como reliquias de otra época. La señorita Marple recorrió el lugar donde murió la señora Thornfield. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. El inspector Craddock le había permitido acceder para recuperar su cesta de punto, abandonada durante el caos inicial del descubrimiento. Pero ella vino por razones más profundas que recuperar la costura. Se encontraba en la pequeña oficina, donde la muerte había llegado con una eficiencia silenciosa. La habitación había sido limpiada, se había eliminado toda evidencia, pero la atmósfera conservaba una pesadez que trascendía la contaminación física. El fantasma de Eleanor Hartwig finalmente había sido enterrado. El mensaje desesperado de la niña, preservado con aguja e hilo, había cumplido su propósito 6 décadas después. La justicia actuó con lentitud, pero actuó al fin y al cabo. El bazar benéfico se había cancelado definitivamente. El círculo de costura se disolvió. Las vitrinas de costura se guardaron, con su inocente belleza manchada para siempre por su asociación con asesinatos y conspiraciones. La señorita Marple recogió su cesta y se marchó, deteniéndose en la entrada para mirar atrás una última vez. Algunos lugares absorbieron la oscuridad de los acontecimientos que transcurrían entre sus muros. Este salón albergaría sombras durante años, un recordatorio de que el mal podía florecer en cualquier lugar, incluso en los entornos más inofensivos. Caminó por el centro del pueblo, donde la vida normal luchaba por recuperarse. Las tiendas habían reabierto, la gente se dedicaba a sus quehaceres, pero las conversaciones permanecían apagadas, las risas forzadas, las interacciones tensas. La comunidad se había fracturado por una revelación, la confianza, destruida por una conspiración, la inocencia, destrozada por el conocimiento de que todos habían protegido a un asesino mediante una ceguera deliberada. La señora Carmichael estaba de pie frente a la panadería. Su habitual locuacidad había sido reemplazada por un discreto reconocimiento. Saludó a la señorita Marple con la cabeza sin decir palabra, con la vergüenza claramente reflejada en su rostro. Había difundido rumores que condenaban a Margaret. Había participado en el silencio del pueblo. Había preferido mentiras cómodas a verdades difíciles. Ahora ella vivía con esas decisiones, como todos los demás que habían mirado hacia otro lado en lugar de enfrentar realidades incómodas. La oficina de correos exhibía un aviso anunciando la renuncia del reverendo Ashworth. La iglesia permanecería sin clérigos permanentes hasta que la diócesis nombrara un sustituto. Los servicios serían oficiados por sacerdotes visitantes que desconocían la reciente vergüenza de la parroquia. La señorita Pemberton salió de la biblioteca,
con el rostro iluminado por una calidez genuina al ver a la señorita Marple. Eres un héroe para quienes valoramos la verdad por encima de la conveniencia social. Gracias por negarte a aceptar las respuestas fáciles que todos aceptamos con tanta facilidad. La señorita Marple aceptó el cumplido con modesta gracia. Simplemente hice lo que me dictaba la conciencia. Todos tenemos la responsabilidad de mantener la justicia, sin importar el costo personal ni la presión social. Caminaron juntos por la plaza del pueblo, donde los niños jugaban en la nieve. Los jóvenes permanecieron felizmente ignorantes de las corrupciones de los adultos, sus juegos estaban libres de conocimiento de asesinatos y conspiraciones, pero crecerían escuchando rumores sobre la Navidad en que arrestaron al coronel Hardwick. La historia se convertiría en una leyenda del pueblo, transmitida de generación en generación como advertencia sobre los peligros de proteger las apariencias en lugar de buscar la verdad. El doctor Waverly se había marchado del pueblo definitivamente. Su consulta médica se transfirió a un médico más joven, que llegó sin saber nada de la ética comprometida de su predecesor. La casa del doctor estaba vacía, con las ventanas apagadas y el jardín ya mostrando signos de abandono. Su licencia médica había sido suspendida a la espera de una investigación completa. Su reputación estaba destruida. Su futuro era incierto. Había pagado caro una lealtad que se convirtió en complicidad criminal. La señorita Marple sentía poca compasión. El doctor Waverly tenía la edad y la educación suficientes para saber que proteger a un asesino violaba todos los principios de su profesión y su humanidad. La cabaña de los Foster mostraba signos de recuperación. Las cortinas se abrieron. Salía humo de la chimenea. La risa de Margaret se filtraba ocasionalmente por las ventanas. La niña cargaría con las cicatrices psicológicas de su terrible experiencia, pero la juventud le brindó resiliencia. Sanaría, se reconstruiría. Con el tiempo volvería a confiar, aunque quizás con más cautela que antes. La señora Foster había reabierto su tienda con un apoyo comunitario que rayaba en una compensación frenética. Los clientes llegaban constantemente, comprando más de lo necesario, ofreciendo pagos excesivos, claramente desesperados por expiar su disposición a creer lo peor de Margaret. La culpa impulsó su generosidad, pero la generosidad ayudó independientemente de la motivación. La señorita Marple compró galletas de mantequilla que no necesitaba y conversó brevemente con la señora Foster. La gratitud de la mujer seguía siendo abrumadora. Su deuda con la señorita Marple se expresaba en cada palabra y gesto, pero la señorita Marple desvió el elogio. La justicia no exige agradecimiento, solo exige compromiso y valentía para perseguir la verdad donde quiera que nos lleve. La comisaría había vuelto a la normalidad. El inspector Craddock se marcharía pronto y volvería a sus labores habituales en el pueblo vecino. Este caso definiría su carrera, la investigación que expuso un asesinato de décadas atrás y una conspiración que se extendía por todo el pueblo. Había aprendido valiosas lecciones sobre las ideas preconcebidas y las respuestas fáciles. Había descubierto que la respetabilidad superficial a menudo ocultaba los secretos más oscuros. Había comprendido que la justicia exigía cuestionarlo todo, no confiar en nadie y seguir las pruebas sin importar las implicaciones sociales. Estas lecciones le serían de gran utilidad en futuras investigaciones. El coronel Hardwick esperaba su juicio en la cárcel del condado. Le habían retirado sus condecoraciones militares, sus contribuciones a la comunidad, olvidadas. Su reputación, tan destruida como él, había destruido 2 vidas. Pasaría el resto de sus años en prisión. Un anciano que se enfrentaba a la justicia que había evadido durante 6 décadas. El proceso judicial sería breve. Su confesión eliminó cualquier posibilidad de defensa. Finalmente había dicho la verdad, aunque solo cuando se vio acorralado por pruebas irrefutables. La señorita Marple no sintió ningún triunfo ante su caída. Solo sintió una cansada satisfacción de que la maquinaria de la justicia finalmente hubiera superado las capas de engaño para alcanzar la verdad. Eleanor Hardwick recibiría el debido reconocimiento. El registro histórico sería corregido. Su muestrario se preservaría como prueba no solo de su habilidad con la costura, sino también de su valentía en circunstancias desesperadas. La niña había encontrado la manera de hablar a través de 6 décadas. Su voz finalmente había sido escuchada. Al caer la tarde, la señorita Marple se preparó para partir a la mañana siguiente. Empacó sus pertenencias metódicamente, asegurándose de que no quedara nada.
Su sobrina nieta se preocupó por su partida tan pronto después de acontecimientos tan traumáticos, pero la señorita Marple insistió. Había cumplido con lo que exigían las circunstancias. Ahora necesitaba regresar a su pueblo, a sus rutinas, a sus comodidades habituales. No tenía ningún deseo de quedarse en St. Mary Mead, donde su presencia recordaba a todos sus fracasos y compromisos. Esa noche Margaret Foster vino a despedirse. La joven trajo un pequeño regalo envuelto en papel sencillo. Dentro la señorita Marple encontró un delicado pañuelo bordado con sus iniciales. «Lo hice yo misma», explicó Margaret tímidamente, «para recordarte y agradecerte todo». La señorita Marple aceptó el regalo con genuino placer. «Lo atesoraré siempre, y te recordaré como una joven valiente que sobrevivió a una terrible injusticia con gracia y valentía». Tras la partida de Margaret, la señorita Marple se sentó junto al fuego examinando el bordado. Las puntadas mostraban una destreza cada vez mayor, pulcras y uniformes. Margaret tenía un talento que merecía ser desarrollado. Quizás algo positivo surgiera de esta oscuridad. Quizás Margaret se dedicara seriamente a la costura, creando belleza que honrara la memoria de Eleanor y la maestría de la señora Thornfield. Los legados adquirieron formas inesperadas. La tragedia a veces plantó semillas que florecieron en redención. La señorita Marple dobló el pañuelo cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Mañana dejaría atrás St. Mary Mead, cargando con recuerdos de asesinato y conspiración, silencio y revelación, culpa y justicia. Pero también lleva consigo la prueba de que la verdad finalmente prevalece cuando alguien tiene el coraje de perseguirla, a pesar de una oposición decidida. La aguja que desencadenó un asesinato del que nadie habló finalmente había cumplido su propósito. Y la señorita Marple se había asegurado de que el silencio nunca volviera a enterrarse la verdad. El tren llevó a la señorita Marple lejos de St. Mary Mead a través de un campo cubierto de un blanco invernal. Se sentó junto a la ventana a observar los pueblos pasar, cada uno albergando sus propios secretos y escándalos bajo pintorescas fachadas. La naturaleza humana permanecía constante sin importar el lugar. En todas partes, la gente luchaba contra la tentación, sucumbía a la debilidad, prefería las mentiras cómodas a las verdades difíciles. Su propio pueblo apareció al tomar el tren una curva familiar. La vista le brindó un consuelo que trascendía el simple regreso a casa. Allí era donde pertenecía, entre personas que había observado durante décadas, en rutinas que le brindaban estabilidad y propósito. Su cabaña la esperaba, con las ventanas oscuras pero acogedoras. El jardín dormía bajo la nieve, soñando con la renovación primaveral. Todo seguía exactamente igual que lo había dejado 2 semanas antes, pero regresó profundamente transformada por lo que había presenciado y logrado. Desempacó lentamente, ordenando armarios y cajones. El pañuelo que Margaret había bordado encontró un lugar en su caja de recuerdos, junto con otros recuerdos de casos resueltos y vidas salvadas. Cada objeto contaba una historia. Cada uno representaba un momento en el que se hizo justicia gracias a la observación paciente y una valentía moral inquebrantable. Al anochecer, se sentó junto a su chimenea, mientras las agujas de tejer tintineaban con un ritmo familiar. Su gato ronroneaba contento en la silla de al lado, feliz de tener a su dueña en casa. Reflexionó sobre los acontecimientos que habían consumido sus vacaciones de Navidad. Eleanor Hardwick llevaba 60 años muerta, pero su valentía al documentar su situación finalmente trajo justicia. La niña no tenía forma de saber si alguien descifraría alguna vez su bordado codificado. Simplemente hizo lo que pudo con las herramientas disponibles, confiando en que la verdad poseía un poder que trascendía las circunstancias inmediatas. La señora Thornfield reconoció esa verdad y pagó con su vida por negarse a dejarla enterrada. La mujer tenía muchos defectos, entre ellos su tendencia a juzgar y su uso del conocimiento como arma social, pero al enfrentarse a una injusticia genuina, eligió correctamente. Valoró la verdad por encima de la seguridad, la justicia por encima de la aceptación social. Margaret Foster había sobrevivido a su terrible experiencia y seguiría adelante con renovadas fuerzas. La niña había aprendido duras lecciones sobre la rapidez con la que las comunidades podían volverse en contra de los individuos, la facilidad con la que el prejuicio podía disfrazarse de justicia y la importancia crucial de mantener la propia brújula moral a pesar de la presión externa. El coronel Hardwick finalmente confesó tras 6 décadas de engaño.
Había malgastado su vida manteniendo mentiras que finalmente se derrumbaron bajo el peso de la culpa acumulada. Había matado 2 veces para preservar su reputación y su bienestar, sacrificando a otros para protegerse. Ahora enfrentaba consecuencias que debieron haber llegado 60 años antes. La justicia se retrasó, pero no se negó. El doctor Waverly y el reverendo Ashworth habían aprendido que la lealtad podía derivar en delincuencia, que proteger a los amigos no justificaba comprometer la ética profesional ni los principios morales. Habían priorizado las relaciones personales por encima del deber y la verdad. Ahora vivían con esas decisiones, con sus carreras y reputaciones destruidas. La propia aldea había recibido dolorosas lecciones sobre la responsabilidad colectiva. La conspiración del silencio había protegido a un asesino mientras condenaba a una niña inocente. Todos los que participaron, ya sea mediante engaño activo o aceptación pasiva, fueron responsables de la injusticia. Las comunidades no podrían mantener la autoridad moral si eligieran mentiras convenientes en lugar de verdades difíciles. Las agujas de la señorita Marple continuaron su ritmo constante, creando orden a partir del caos, puntada a puntada. Consideraba la costura como una metáfora del trabajo detectivesco. Ambas requerían paciencia y atención al detalle. Ambas revelaban patrones invisibles a la observación superficial. Ambas demostraban cómo los pequeños elementos se combinaban para crear significados más amplios. El muestreador de Eleanor había preservado la verdad mediante puntos codificados. La señora Thornfield había descifrado esa verdad mediante un análisis experto. La señorita Marple había usado ambos para exponer el asesinato y liberar a los inocentes. 3 mujeres separadas por décadas y circunstancias, unidas por el trabajo de costura y el compromiso con la justicia. La aguja perdida se había convertido en el símbolo de todo lo que representaba el caso, un pequeño instrumento transformado en prueba de asesinato, una herramienta de creación utilizada para documentar la desesperación, un objeto robado para ocultar la verdad, pero que finalmente la reveló con mayor profundidad que su presencia. La señorita Marple se había topado con muchas armas homicidas durante su larga experiencia con el crimen: pistolas, cuchillos, venenos, objetos contundentes, pero nunca antes una aguja había desempeñado un papel tan importante tanto en el crimen como en su solución. Terminó la hilera actual y examinó la labor. El patrón se distinguía claramente, reconocible donde antes parecían solo puntadas al azar. La vida humana seguía patrones similares. Acciones que parecían insignificantes por sí solas cobraban relevancia al verse como parte de un plan más amplio. Decisiones aparentemente insignificantes se acumulaban en el carácter. Pequeñas concesiones morales conducían inevitablemente a una mayor corrupción. El coronel Hardwick no empezó siendo un asesino. Era un joven de 19 años asustado que se enfrentaba a un escándalo familiar. Pero su decisión de matar a Eleanor, en lugar de afrontar las consecuencias, lo condujo inexorablemente al asesinato de la señora Thornfield, décadas después. El mal rara vez se trataba de una transformación repentina. Más a menudo era un descenso gradual, una concesión que llevaba a la siguiente, hasta que la persona apenas se parecía a su yo original. La señorita Marple había dedicado su larga vida a observar este proceso en innumerables individuos y comunidades. Había visto a personas buenas tomar malas decisiones. Había visto cómo el miedo y el egoísmo corrompían las nobles intenciones. Había sido testigo de la capacidad humana para el autoengaño y la racionalización. Pero también había visto valentía y redención. Había visto a personas elegir la verdad a pesar del coste personal. Había observado cómo las comunidades sanaban tras afrontar sus fracasos con honestidad. La naturaleza humana contenía oscuridad y luz. La balanza se inclinó según las decisiones tomadas en momentos cruciales. Eleanor había elegido el coraje y había documentado su situación, a pesar de saber que tal vez nunca fuera descubierta. La señora Thornfield había elegido la justicia, negándose a permitir que el asesinato permaneciera oculto a pesar del peligro personal. Margaret había elegido la verdad, manteniendo su inocencia a pesar de la abrumadora presión para confesar. Y la señorita Marple había decidido investigar, arriesgándose a la desaprobación social para buscar justicia sin importar a dónde la condujera. Estas decisiones importaban, definían el carácter, determinaban los resultados. La nieve caía suavemente fuera de su ventana, cubriendo el jardín de una fresca inocencia. El mundo se renovaba constantemente,
enterrando el pasado bajo capas de presente. Pero algunas verdades no debían enterrarse. Algunos secretos necesitaban ser expuestos. Algunos crímenes requerían resolución, sin importar el tiempo transcurrido. La señorita Marple continuaría con sus observaciones silenciosas, su paciente acumulación de pequeños detalles, su inquebrantable compromiso con la justicia. El mundo necesitaba personas dispuestas a mirar más allá de las superficies cómodas, a cuestionar las narrativas aceptadas y a buscar la verdad a pesar de la presión social. Ella seguiría siendo esa persona mientras hubiera aliento en su cuerpo y claridad en su mente. La aguja que desencadenó un asesinato del que nadie habló había enseñado sus lecciones. La verdad poseía un poder que trascendía el tiempo. La justicia no podía ser sepultada para siempre. El silencio nunca fue del todo completo porque la conciencia encontraba la manera de hablar por medios inesperados. El muestrario de Eleanor había esperado 60 años para ser comprendido adecuadamente, pero había conservado su mensaje con perfecta claridad, listo para el momento en que alguien con habilidad y valentía finalmente descifrara su significado. El testimonio humano podía corromperse, los recuerdos fallar, los testigos mentir, pero la evidencia física perduraba, revelando verdades que las voces no podían o no querían articular. La señorita Marple dejó de tejer y se levantó para prepararse para dormir. El día siguiente traería nuevas rutinas, ritmos familiares, patrones cómodos, pero ella permanecería vigilante. Otro misterio eventualmente requeriría su atención. Otra injusticia necesitaría corrección. Otra verdad esperaría a alguien lo suficientemente paciente como para descubrirla. Subió las escaleras hacia su dormitorio. Sus articulaciones ancianas protestaban por el esfuerzo. La edad traía consigo limitaciones, pero también la sabiduría acumulada durante décadas de observación y experiencia. Ella había resuelto este caso gracias a sus conocimientos de costura, a su comprensión de la naturaleza humana y a su voluntad de cuestionar todo lo que el pueblo aceptaba como verdad. Estas habilidades le serían útiles de nuevo. Estos métodos resultarían valiosos en futuras investigaciones. Estos principios seguirían guiando su búsqueda de justicia. La señorita Marple se acomodó en la cama, arropándose los edredones. Afuera, la nieve seguía cayendo, transformando el paisaje familiar en algo nuevo y extraño. Pero bajo la nieve, la tierra permanecía constante. Bajo los cambios superficiales, las verdades fundamentales perduraban. Cerró los ojos, satisfecha de haber hecho lo que las circunstancias requerían. La aguja había provocado el asesinato, pero también había provocado la revelación. El silencio había protegido el mal, pero la palabra finalmente triunfó. La oscuridad había ocultado la verdad, pero la luz finalmente había penetrado las sombras. Y la justicia, aunque demorada 60 años, finalmente se hizo justicia. La señorita Marple durmió tranquilamente, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades para observar la naturaleza humana en toda su complicada gloria. La historia de la aguja estaba completa. Pero había muchas otras historias que esperaban ser descubiertas por ojos entrenados para ver lo que otros no veían, por mentes dispuestas a cuestionar lo que otros aceptaban, por corazones comprometidos con la justicia sin importar el costo personal. Y la señorita Marple estaría preparada cuando llegara el siguiente misterio. Siempre observando, siempre escuchando, siempre buscando la verdad que otros prefieren no decir. El fin.